quiero congratularnos de tener a Egle Sent aquí en México después de haber sido invitada como conferencista magistral al noveno Congreso Mexicano de Biología en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la semana pasada, y ahora tenerla aquí en el CRIM durante esta semana, y posteriormente estará en Oaxaca, en el Jardín Botánico de Santo Domingo, en Oaxaca, para dar la última conferencia del ciclo mexicano de esta ocasión. Nos congratulamos de que esté entre nosotros porque, sin duda, varios de sus artículos, documentos, libros han sido ya leídos por ustedes, y se darán cuenta entonces que es una enorme contribución teórico, metodológica, de información factual sobre las relaciones entre los pueblos amazónicos de Venezuela. La doctora Sent, seguramente ustedes vieron el currículum, no voy a insistir en todo lo que ahí está señalado, pero sí que el Laboratorio de Ecología Humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde trabajan 6 colegas, lingüistas, antropólogos médicos, ha desarrollado una amplia labor. Entre estos investigadores se encuentra Stanford Sent, esposo de Egle, quien es además miembro fundador del laboratorio y actualmente el jefe mismo. Egle estuvo haciendo doctorado en 4 universidades de Estados Unidos, bajo la de California, de Oregon, en Eugene, y en Georgia, en Athens, terminando el doctorado en 1999. Su investigación, como ustedes podrán ver en el transcurso de esta semana, abarca desde aspectos epistemológicos, enfoques transdisciplinarios, ha ido de lo cualitativo a lo cuantitativo y ha regresado a lo cualitativo y ha vuelto a usar lo cuantitativo en una dialéctica muy interesante que en México al menos seguimos como dicotomizando e incluso poniendo lo cuantitativo como más científico que lo cualitativo, en el caso de la botánica, van a ver cómo esa ida y vuelta de lo cuantitativo a lo cualitativo se expresa muy claramente en varios de los estudios que ha hecho Egle y Stanford, en la Sierra de Magualida, en Venezuela. Bueno, ha dado cursos de posgrado en Venezuela, en Estados Unidos, editora de revistas científicas, por supuesto, con una amplia obra en artículos y conferencias, y dice que le gusta que le presenten como una persona que ama toda expresión de vida y considera nuestra responsabilidad preservarla para quienes no han sido generados, los novatos, niños, plántulas y cachorros. Así que, dicho esto, les diré que la conferencia y el curso están compuestos de lo siguiente para que lo tengamos presente. El día de hoy es la conferencia magistral de Economía Yotí, Construcciones de Cuerpos y Bosques Amazónicos en Venezuela. El día de mañana, más una exploración sobre lo teórico, metodológico, etnobiología, etnoecología, definición mínima, urdida entre los Andes y la Amazonía, un estudio comparativo, y abordará el VICAT, el Índice de Vitalidad del Conocimiento Ambiental Tradicional, que es una creación de Stanford, y se está desarrollando ya como índice en el Ecuador. El día miércoles tendremos la conferencia sobre mapeo comunitario, territorio y percepción del paisaje. Es una interesantísima experiencia de mapeo participativo, comunitario,
para la demarcación de tierras justamente de la Amazonía. El jueves, diversidad biocultural, enlaces inextricables o irrompibles entre cultura y naturaleza, y nos dio la grata noticia de que se queda el viernes con nosotros todavía, cosa que no habíamos previsto, para hacer un resumen y cierre del ciclo. Conclusiones, ronda de participación sobre temas abordados, importancia de los trabajos, importancia de lo que el curso le ha dado a los enfoques, textos, abordajes que los participantes tengan en este momento, estén realizando, así como una evaluación del curso también. Estos son entonces los 5 días. Me dice Guillermo Peinberg que hay 24 personas inscritas, 57 personas conectadas a través del webcast. Aprovechamos aquí para comunicar a los colegas no inscritos, pero que estén participando a través de la red, que se pongan en contacto con la sección de oferta académica de la página web, y ahí encontrarán los datos de la coordinación académica del CRIM para que se puedan inscribir. Por último quiero decir que agradecemos mucho a Guillermo Peña justamente toda su organización del curso, también a mi colega Mira Santos, la coordinación del mismo, del ciclo de conferencias que tendremos en este año, y no quiero tomar más tiempo y pasar el micrófono a Egle para su conferencia. Egle, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Necesito usar el micrófono? Sí, por ahí se está transmitiendo. Está bien. Bueno, yo agradezco mucho a Arturo, a Vida, que me invitaron, y quiero también reconocer de una manera muy emotiva la presencia del doctor Andy García, quien fue mi primer profesor en pregrado, y que gracias a él seguramente seguí este camino de investigación, porque fue la primera persona que creyó en mí y que me dijo, no, pues sí lo puedes hacer, a pesar de que yo mismo decía, no lo puedo hacer. Así que bueno, espero, en realidad la presencia de él me hace más nerviosa, porque va a haber una síntesis del camino que de alguna manera tomé que se fue hilando a lo largo de mi vida, no era lo que originalmente pensé que iba a ser. Pero la vida es muy linda, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar acá. Yo lo que quiero compartir con ustedes en estas 3 horas que me dijeron que tengo de conferencia hoy, es una suerte de síntesis, algo híbrida. Voy a tratar de no hablar tan rápido como hablamos los venezolanos. Sientan libertad en cualquier momento de hacerme preguntas o de interrumpirme si lo que estoy diciendo no es muy coherente o muy claro. Y bueno, muchas gracias por estar acá, espero no defraudar. El título de esta presentación, Economía y Construcción de Cuerpos y Bosques Amazónicos en Venezuela, sintetiza un poco la inquietud de lo que de una manera implícita fue parte de mi tesis de doctorado y ha seguido siendo a lo largo de los últimos 15 años, ¿no? Pero es además de eso una propuesta epistemológica, una propuesta teórica que está abierta a cualquier tipo de crítica. Seguramente si la critican va a ser mucho más fructífero y más enriquecedor para mí que si la aceptan solamente como algo muy bueno. Voy a explorar 3 cosas de una manera seguramente superficial, la primera, y me trataré de concentrar un poco en la segunda, y bueno, finalmente con los datos trataré de sustentar mi propuesta. Voy a hablar al principio de lo que yo considero que son las 3 epistemologías, o las 3 tendencias epistemológicas más significativas de la etnobiología. Después voy a concentrarme un poquito y definir un poco el concepto de ecogonía, que es una propuesta nuestra que fue acuñada por nosotros en el Laboratorio de Ecología Humana, y después voy a ponderar lo que creo que son 5 nodos ecogónicos para explicar esos procesos tan complejos de implicación, de construcción, tanto de bosques como de la humanidad, en un grupo particular de la Amazonía, que son los jóvenes, con los que hemos estado viviendo y compartiendo desde el año 95, 96 hasta hoy en día. Esa convergencia,
creo que existe entre la construcción de cuerpos y bosques. Creo además que tiene un gran potencial extrapolable a muchos otros grupos, fundamentalmente de la Amazonía, porque son los grupos que yo conozco más, pero de la literatura que conozco de Centroamérica en estos aspectos, creo que también puede extrapolarse a América Central. Pero me limito a hacerlo fundamentalmente en la Amazonia porque conozco mucho más la Amazonía. Entonces, quiero situarme a priori, antes de iniciar la conversación de una manera más profunda, en cómo definimos, fundamentalmente Stanford y yo, que somos un equipo de trabajo, la etnobiología. Para nosotros es una disciplina que es inherentemente inter y transdisciplinaria. O sea, se alimenta de metodologías de una manera acrítica o muy crítica para transformarla, de disciplinas tan diversas como pueden ser la filosofía, o la fitoecología, o la ecología, o la botánica, etc. Bueno, por otra parte, creo que uno de los aspectos diacríticos esenciales de la etnobiología es su carácter de disciplina científica comprometida. O sea, nosotros no podemos hacer un trabajo de etnobiología sin saber que tenemos, antes de iniciar, un compromiso con lo que en otras disciplinas sería el objeto de estudio, pero nosotros es el sujeto, y es una manera dialéctica de construir el conocimiento. Por otra parte, creo que en una primera instancia se pretende describir, en una segunda instancia entender y finalmente explicar diferentes o algunas de las esferas de interrelaciones entre la esfera humana y las otras esferas que sean nuestro interés estudiar, plantas, animales, hongos, procesos ecológicos, dinámicas de vida, etc. También los etnobiólogos pueden tener acercamientos de investigación con grupos muy pequeños o incluso con un solo individuo o a nivel muy social, a nivel de todo el grupo étnico. Sus enfoques pueden ser sincrónicos, muchos de ellos, además, muchos de los trabajos de etnobiología son generalmente además cinemáticos. O sea, nosotros estudiamos parches de tiempo de una diacronía, bueno, que nos morimos en algún momento, y a pesar, aunque dediquemos toda nuestra vida entera a un solo grupo étnico, eso, o sea, tenemos conciencia de que va a ser solamente un pedazo de lo que puede ser ese continuo de interrelaciones alguna vez complejas. Las esferas que se estudian dependen muchas veces de una negociación dialéctica con el grupo humano con el que uno está viviendo y por supuesto con el interés que tenga la persona que hace la investigación. Esas esferas son múltiples, son muy grandes, pueden ser culturales, ecológicas, políticas, religiosas, etc. ¿no? O sea, hay un gran etcétera en este sentido, ¿no? Un aspecto que es esencial de la etnobiología, además, es tener un posicionamiento muy abierto hacia el requerimiento de la comunidad o del grupo étnico con el que uno está trabajando. Entonces, eso para mí resume de alguna manera lo que es el quehacer de la etnobiología. No está libre, además, como ninguna ciencia, en realidad, de un posicionamiento político. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con partidos o tendencias. Tiene que ver más bien con la polis, con una praxis de compromiso, ¿no? Y que son cambiantes. Entonces, bueno, para entrar un poquito en la primera parte, yo encuentro que existen al menos 3 tendencias epistemológicas significativas que han moldeado a la etnobiología desde el inicio, desde que se planteó como una disciplina un tanto ¿cómo se llama? Sincrética desde el origen, y esa primera tendencia epistemológica es una tendencia cognitiva, lingüística. La etnobiología, y especialmente la etnobotánica, que es una de las áreas de la etnobiología que se ha desarrollado de manera más contundente, empezó a recibir críticas desde muy temprano. O sea, si ustedes piensan que el término etnobotánica se acuñó apenas en 1895, la crítica más significativa que se dio a nivel teórico se dio en 1931. Alfred Trevor, por ejemplo, una de las cosas que expresa es que, bueno, la etnobotánica es solamente un listado descriptivo de muchas cosas. Esa crítica original, que fue sustanciada y repetida por diversos qué sé yo, científicos de áreas, especialmente de la biología, empezó a tener eco en la década de los 40, cuando se empieza a tratar de entender la manera de clasificar la diversidad orgánica por grupos particulares. La etnobiología originalmente surge como una disciplina de manera similar a la antropología, con un sesgo colonial significativo. Se quería entender cómo usaban los grupos que llamaban primitivos
la flora o la fauna o los insectos o alguna particularidad de su contexto natural para explotarlo mejor en términos económicos o en términos realmente de control de los grupos sociales. Entonces, el primer deslinde real de la etnobiología con esta herencia un poco colonialista empieza a darse en la década de los 50, cuando autores como Conklin, por ejemplo, o el mismo Levi Strauss, que bueno, los dos son un poco antropólogos, empiezan a reconocer que la complejidad de los sistemas de organización, de clasificación, y no solamente taxonómicos, de grupos considerados primitivos. La complejidad de esta tendencia epistemológica puede ser tan reciente como trabajos que han sido publicados en el 2013, donde trata de entenderse. O sea, lo que quiero decir es que estas tendencias epistemológicas no son diacrónicas. O sea, podemos encontrar la tendencia epistemológica de la conservación biocultural desde su origen como hasta ahora, pero ha tenido en términos kantianos, de alguna manera, como periodos históricos en donde ha habido una gran concentración de investigaciones. O sea, uno puede encontrar como que han tenido picos paradigmáticos, sin decir que se sobreponen a otras tendencias epistemológicas. Bueno, estos son algunos de los autores que han alimentado teórica y metodológicamente esa tendencia epistemológica. Y bueno, básicamente lo que se pretendía, o lo que se pretende con esta tendencia, es documentar y analizar el conocimiento biológico contextualizado sobre un grupo humano en particular y las formas en que las ordenan, los clasifican, ¿no? Esta tendencia, en una primera mirada, puede ser bastante ardua en términos teóricos, ¿no? Pero bueno, todavía tiene alguna vigencia. Yo diría que tuvo su gran pico en la década de los 80 y como hasta la primera parte de la década del 90, aunque se gestó en los 60 y en los 70, ¿sí? O sea, muy asociada con dos áreas muy consolidadas, como son la lingüística y la sistemática biológica. O sea, son las que están subsumidas en estas dos formas teóricas. Después estaría una tendencia epistemológica cuantitativa ecológica, que uno podría decir que se originó desde los primeros estudios y registros de usos de floras y faunas en las Américas, y básicamente en todo el mundo. Uno puede encontrar, por ejemplo, tratados de usos de flora y fauna desde los egipcios, en los papiros egipcios, etc. Esa tendencia original, que trataba básicamente de registrar usos, empezó a hacerse mucho más compleja metodológicamente en la década de los 90, cuando surge básicamente en todas las ciencias el paradigma de la conservación, que originalmente estaba solamente concentrado en la biología, ¿no? Más bien aislar todos los procesos humanos, donde había un claro deslinde entre la esfera humana social y la esfera biológica natural, ¿no? Pero a partir de 1984, por ejemplo, se empiezan a reconocer los manejos más sustentables, entre comillas, o sea, porque bueno, es un término que tiene una connotación política muy clara, pero bueno, manejos, digamos, menos destructivos de los entornos naturales de los grupos indígenas. Y como nosotros ponemos allí, en 1984, por ejemplo, se inicia la red del Centro de Recursos de Conocimiento Indígena, promovido por el Working Group de Traditional Ecological Knowledge, y que bueno, que ha estado auspiciado por muchas instancias, incluidas por ejemplo la ONU, la UNESCO, etc. Y que agrupa investigadores de todas partes del mundo, ¿no? En términos solamente de la etnobiología, hubo un énfasis significativo de biólogos que en una primera instancia trataron de cuantificar el uso de los bosques, y allí sí muy concentrados hacia toda la cuenca amazónica. Entonces, grupos de trabajo interdisciplinarios liderados, bueno, en el caso del New York Botanical Garden por Ian Prangt, y en el caso del Missouri Botanical Garden por Alvin Gentry. Esto sí, esta parte estuvo muy concentrada en la Amazonía y que respondía a énfasis de compañías internacionales que querían o que básicamente estimulaban a los estados-naciones de los países amazónicos a que incrementaran sus esfuerzos por hacer de la Amazonía, en términos económicos, un área mucho más progresista, ¿no? También entre comillas. Entonces, por ejemplo, esta primera generación de etnobiólogos, que también estuvo integrada
por grupos locales de investigación, pero que bueno, fue liderada por botánicos y fitoecólogos de Inglaterra y de Estados Unidos. Trataban de demostrar en términos cuantitativos que el porcentaje utilitario de los bosques amazónicos era mucho más significativo, dejando a los bosques sin mucha manipulación y sin mucho intervención de Occidente, que si por ejemplo se cortaban los bosques y se establecían granjas para ganaderas o siembras de soya, como pasó en miles de hectáreas en Brasil, ¿no? Entonces ellos desarrollaron metodologías que pretendían ser comparativas, o sea, se pretendían, y se hicieron efectivamente, estudios en diferentes países de la cuenca amazónica, se hicieron en Venezuela, se hicieron en Brasil, en Bolivia, se hicieron en Perú, se hicieron en Ecuador, para tratar de comparar el uso que daba la gente local a hectáreas de bosque. Esa metodología yo la utilicé, por ejemplo, para mi doctorado, pero con modificaciones especialmente en la parte ecológica, ¿no? O sea, en la parte de uso y manipulación humana. Entonces, bueno, la tendencia epistemológica de la conservación biocultural integra las fases anteriores, pero enfatiza los derechos locales para gestionar sus espacios, ¿no? Eso fue como en una segunda generación, porque la primera generación, que estuvo integrada más por biólogos, trató de concentrarse en términos muy cuantitativos cuánto del bosque utiliza la gente local, cuánto se usa, cuáles especies se usan, cómo se usa, cuál es la dinámica de uso y manipulación. La segunda generación estuvo más interesada en la Amazonía, en empoderar a los grupos locales. Hubo antecedentes, por eso es que yo decía, por ejemplo, que estas tendencias epistemológicas no son diacrónicas, o sea, una no sirve a la otra, como sucede en otras disciplinas científicas, porque, por ejemplo, muy tempranamente, en la década de los 70, un investigador australiano, un etnobiólogo australiano, Ralph Bomer, trabajó con grupos en Indonesia, y él reconoció desde el primer momento la inmensa sabiduría de esos grupos y tuvo la valentía en la década de los 70 de hacer que uno de sus colaboradores fundamentales fuera el primer autor del libro que publicaron sobre la sabiduría de aves de esa región. Y eso ha quedado de alguna manera como un ícono, ¿no? Porque probablemente para la persona del grupo, para ese Kalam Ien Saem, no sé, realmente se pronuncia diferente, más bien, no fue una cosa tan importante en términos de su currículum, pero sí fue una cosa muy importante en términos de reconocimiento de las sabidurías locales. Bueno, por supuesto hay otros autores que desde el principio reconocieron la importancia de la conservación asociada a los grupos y no alejando a los grupos humanos de sus contextos, sus contextos de vida. Uno de ellos, bueno, yo por ejemplo siento que una de las personas que ha teorizado hasta más recientemente sobre esto y para América Latina muy exclusivamente es Víctor Toledo, que bueno, algunas personas de aquí de México, algunos que han trabajado en Brasil, como Robert Pose, etc. Finalmente, hay una tendencia que está muy asociada a aspectos de conservación y que estuvo muy asociada, por lo menos con personas como Vandana Shiva, que está asociada a intangibles, ¿no? Toda esa parte de la endobiología que no puede medirse, que no puede cuantificarse, pero que está subsumida de una manera muy significativa en la conducta humana, en el impacto que podemos tener sobre los entornos de vida, ¿no? Esas son probablemente, yo diría desde mi perspectiva, desde la experiencia que he tenido trabajando con grupos amazónicos, es sin duda alguna la más difícil de entender, la más difícil de llegar, la más difícil de interpretar, ¿no? A la que nosotros como etnobiólogos nos acercamos más bien como aprendices, con mucha humildad, ¿no? Y con mucho respeto. Pero entonces esa esfera de interacciones e interrelaciones, muchas veces nosotros lo que vemos son la expresión material de eso, la expresión conductual. Y considero que tiene un inmenso potencial precisamente para propuestas reales de conservación in situ, ¿no? La teoría que subsume el diálogo de la última tendencia epistemológica, que es un diálogo, en mi caso, por eso lo pongo a posteriori, incluye, ¿y por qué a posteriori? O sea, yo tuve un acercamiento a la etnobiología originalmente
en términos muy cuantitativos, paradójicamente. O sea, nosotros medíamos absolutamente todo, medíamos, qué sé yo, cuántas veces una mamá le da pecho a su niño en una semana, medíamos todo, cuantificábamos absolutamente todo, de los bosques, en términos de cacería, de la conducta humana, o sea, cuantificábamos muchísimas cosas. Y después, pues, más bien por vivencias, más bien por algunas cosas que nos pasaron de manera muy directa, conviviendo con los indígenas, ellos mismos nos llevaron como de la mano, como si fuéramos aprendices, y empezaron a iniciarnos en otros aspectos de las interacciones no biológicas. Entonces, a posteriori, para mí, porque cuando tenía un cuerpo de datos significativo y no sabía cómo interpretarlos, yo tuve que regresar y empecé a buscar textos antropológicos y textos sociológicos y epistemológicos y filosóficos que me ayudaran a entender la complejidad que los Oti nos estaban enseñando. O sea, algunos de esos autores, y yo diría que uno de los autores que han liderado más significativamente este epistema que, bueno, yo estoy tratando de traer a la etnobiología, o algunos de nosotros estamos tratando de incorporar a la etnobiología, son antropólogos, son filósofos, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, Reinhard Dolmatov, seguramente muchos lo conocen, ha sido recientemente bastante acusado de estar involucrado no sé, parece que fue nazi, no sé, bueno, en todo caso algunos son etnopsicólogos, algunos son antropólogos, pero yo diría que los que han liderado la teoría de una manera más significativa son los brasileños. Eduardo Veloz de Castro es una de las personas que lo lidera, y bueno, tiene un montón de otros estudiantes que han trabajado en estas cosas, pero no han incorporado muchos aspectos etnobiológicos, y yo creo que ese es precisamente uno de los desafíos que tenemos en la etnobiología, tratar de incorporar epistemas que vienen de otras disciplinas de una manera muy articulada, no solamente descriptiva, sino explicativa, y explicativa del proceso. Entonces, bueno, la etnobotánica espiritual, por llamarlo de alguna manera la etnobiología espiritual, o esta parte intangible de la etnobiología, pretende demostrar básicamente cómo los organismos vivos permean el cosmos mucho más allá de la esfera que es solo material, de la esfera que puede medirse. Entonces, la hipótesis central es demostrar esos roles medulares que son generativos, en el caso nuestro, plantas y hongos especialmente, en la reproducción de electos y estilos de vida de los Oti en este caso. Entonces, bueno, yo tengo subsumido o exploro subsumidas 4 áreas interrelacionadas, que son la cosmología, la antropogonía, la ecogonía y la escatología. En el caso particular de esta presentación, yo voy a hablar fundamentalmente de la ecogonía, y espero mostrar que no estamos concentrándonos solamente en plantas o hongos, sino que en realidad estamos tratando de entender procesos que son ecológicos, procesos que son de interrelaciones, dinámicas, ¿no? más que inventarios o listados. Bueno, etimológicamente, palabras como cosmología o antropogonía son familiares en la literatura, o sea, nosotros entendemos la cosmología en términos muy superficiales, por ejemplo, el orden que explica el devenir del entorno, cómo se crearon, cuáles son las narrativas o las praxis que los grupos individuales explican, o con los que los grupos individuales explican el universo. En el caso de la antropogonía es algo similar, es el discurso que cuenta cómo se creó la humanidad. La mayoría de los grupos indígenas de todo el mundo tienen, bueno, incluida de alguna manera la Biblia, por ejemplo, tienen una narrativa de cómo se crea la humanidad, de cómo se creó la humanidad, perdón. Y en el caso de la ecogonía, que es una palabra que sí acuñamos nosotros tratamos precisamente de jugar con esa etimología que ya está inserta en el discurso, y tratamos de entender la ecogonía como el origen, o sea, de dónde se origina. Es tratar de entender y elucidar las raíces de las dinámicas de interrelaciones, ¿no? Una vez que entendemos o que tenemos identificadas o caracterizadas las interrelaciones, tratar de entender qué es lo que realmente estimula esa interrelación, hace que nosotros la reproduzcamos, y muchísimas veces a un nivel muy inconsciente. Gran parte de las conductas que nosotros reproducimos día a día están a un nivel muy inconsciente, ¿no? Y bueno, de la escatología, no, si ustedes tienen preguntas, bueno, podemos conversar de la escatología, pero básicamente la escatología, bueno, es la declaración de trascendencia de la humanidad. ¿Existe alguna forma de trascendencia? ¿Cuál es ese discurso que sustancia? ¿Cómo trascendemos o cómo no trascendemos a nivel individual y a nivel social después de que morimos, después de que estamos fuera de la esfera material? Les voy a, bueno,
no sé si este espacio lo permite, pero voy a contar algunas anécdotas personales que me ayudan a explicar cómo fue que llegamos a esto. Entonces, bueno, de alguna manera latente en las muchas noches de vivir en la selva y de tratar de entender por qué grupos humanos contemporáneos tienen una manera de relacionarse con su entorno tan dramáticamente diferente a la nuestra, la que nosotros aprendemos en nuestra cotidianidad, en las culturas latinoamericanas, por ejemplo, fundamentalmente occidentales, ¿no? Nosotros teníamos un poco esa inquietud, y especialmente cuando empezamos a tener muchos datos cuantitativos, que podíamos ver que el acento de grupos como los Hoti no está evidentemente en la producción material de nada, sino un poco en la producción y reproducción de la vida. Entonces, bueno, la economía, como está allí un poquito más especificado, es tratar de entender esas causas. ¿Qué causa esas conductas? ¿Qué causa esas interrelaciones? Algunas veces son ideológicas, materiales, espirituales, pero que definitivamente están de una manera muy subyacente, no se hacen explícitas. Se hace explícito el efecto de esa conducta, pero no se hace explícito por qué. Entonces, bueno, esta presentación es un poquito tratar de entender eso, ¿no? En el caso de los Hoti. Y nosotros hasta hace, qué sé yo, por lo menos como 2 años y medio, unos 3 años, nunca habíamos entendido la palabra que aparece allí, Chokwain, ¿no? Es una codificación de una filosofía, de una ética de vida. Y la primera vez que lo vimos fue cuando hace aproximadamente unos 2 años, en una asamblea comunitaria, los Hoti, había unas 150 personas, nos pidieron que escribiéramos un libro sobre ellos, un libro etnográfico. Todo viene, lastimosamente, porque un muchacho Hoti joven que fue a la ciudad fue acusado de haber violado a una muchacha. Y él era inocente, y el juez, o sea, cuando fue a juicio, etc., le bastó solamente 2 o 3 minutos para notar que el muchacho era inocente. Y le dijo a los Hoti, les dijo, bueno, el problema fundamental es que a ustedes no los conocen, el muchacho no hablaba español, y les dijo, traten de hacer un libro de ustedes para que el mundo los conozca, para que sean conocidos. Entonces, bueno, ellos tuvieron unas asambleas comunitarias y decidieron que nosotros teníamos que escribir ese libro. Cuando llegamos a la comunidad, después de haber estado, qué sé yo, nosotros tenemos ya, no sé, desde el año 96, 97, básicamente vamos con mucha frecuencia a las comunidades Hoti, nos conocen, estamos allí. Entonces ellos tenían ya el índice escrito, el índice completo de todo lo que querían, un capítulo, no sé cuánto, lo que va, lo que no va, lo que va a ser secreto, lo que va a ser solo para nosotros, lo que sí puede leer la gente, lo que va en español, lo que vemos. Una cosa impresionante realmente, con una gran lucidez tenían escrito eso. Y lo que nos llamó la atención, Stanford y a mí, es que las categorías normales que uno encuentra en un libro etnográfico, por ejemplo, cacería, pesca, relaciones sociales, ahí no aparecía nada de eso. Las categorías estaban tituladas por nombres completamente diferentes. Y bueno, nosotros ya tenemos cierto manejo de la lengua y nos llamó la atención. Entonces, cuando lo preguntamos, pero bueno, ¿dónde están este tipo de cosas? Ellos pues miraron así, y básicamente la respuesta era más bien como una especie de regaño en broma, de regaño en serio, porque tantos años tienen con nosotros y ustedes todavía nos preguntan ese tipo de cosas. O sea, ellos no tienen esas categorías, ¿no? Esas categorías están tan articuladas con su forma de vida que no tiene mucho sentido. Entonces, básicamente, lo que nosotros llamaríamos pescar, cazar, ese tipo de cosas, para ellos se resume con Chokwain. Son sencillamente que básicamente se traduce como cuidar todo lo que rodea a la gente. Cuidar, amar, sustanciar todo lo que te rodea, ¿no? Plantas, animales, el agua, el cielo, la sangre, absolutamente todo lo que permite que estés vivo, lo que permite que estés aquí. Entonces, las diferentes actividades que nosotros llamamos, o sea, que llamaríamos agricultura, pesca, etc., son solamente formas de conducta contextualizadas que están tratando de crear y recrear, y al mismo tiempo alimentándome también a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo espero mostrar cuáles son esos aspectos del Chokwain, ¿no?, que están asociados directamente con la economía, cuáles son esos nodos, ¿no? Bueno, hay narrativas y praxis, o sea, hay prácticas particulares y también narrativas en esos 4 niveles antropogónicos, escatológicos, ecogónicos y cosmogónicos que mencioné, que reflejan esa dinámica.
que son básicamente OIS, son básicamente estándares de conducta aceptados culturalmente y que son los considerados los culturalmente, no solamente los culturales, los cosmogónicamente apropiados para vivir. Esos son algo así, bueno, uno podría llamar que su ethos particular. Esos, uno de los aspectos que es muy interesante y que probablemente puede extrapolarse en muchos otros grupos amerindios, esos aspectos están ocultos en mitos primordiales, pero que se reproducen cotidianamente. Se reproducen no de manera ritual, se reproducen en las formas más cotidianas, cuando van a buscar cangrejos, cuando están en la chacra, aquí me llaman milpa, etc., ¿no? Entonces, bueno, el interés que nosotros teníamos de alguna manera es en ese espacio que es muy difuso, que es poco claro, ¿no? Ese espacio que está a medio camino entre lo que tú haces y lo que tú piensas, ese espacio liminal. Ese espacio liminal de alguna manera está subsumido en lo que estimula tu manera de expresarte en el mundo, ¿no? Y era un poco eso a lo que nosotros teníamos un gran interés, ¿no? Entonces, bueno, en términos de ecología entendemos un poco también, como lo entienden los Hoti, en Chonen, es tu hogar, es el espacio que te rodea, no es esta cosa asociada solamente con estudios de biología, etc., ¿no? Esta reflexión pues, pretendo ilustrarla con el ejemplo mínimo de la esfera ecogónica de la construcción de bosques y cuerpos, ¿no? Para que, un poquito así como para mostrarles de dónde vienen nuestros datos, de dónde viene todo este discurso que voy a compartir con ustedes. Nosotros tenemos en el laboratorio nuestro, y bueno, especialmente lo que hemos hecho Tano y yo, hay como 3 áreas de investigación que hemos seguido en los últimos 15 años, 16 años, que los podremos llamar así, antropología, economía y etnocartografía. No porque esas 3 áreas no se alimenten y se retroalimenten entre ellas mismas, pero bueno, un poquito sí, más o menos eso, cómo hemos ordenado nuestros proyectos, ¿no? Los Hoti, ¿dónde están ubicados? Están ubicados al sur de Venezuela, o sea, esto acá es Venezuela, esto es el Mar Caribe, Colombia, esto es Brasil. Los Hoti, donde está este pequeño cuadro, es como el corazón de la Amazonía, de la Guayana venezolana. Venezuela, estos 3 estados, del Tamacuro, Bolívar y Amazonas, son básicamente el 51% del territorio, pero es también la zona que tiene la menor población, está muy poco ocupado. Y un aspecto muy interesante que también se comprueba acá, es que cuando uno superpone los mapas mundiales que tienen la mayor riqueza biológica de todo el mundo, con los mapas que tienen la mayor riqueza lingüística y cultural del mundo, seguramente ustedes lo han escuchado, coinciden, son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, eso ha generado a nivel teórico muchas discusiones, muchas especulaciones, muchas propuestas de investigación. En el caso de Venezuela es también lo mismo. O sea, cuando se superponen los mapas, por supuesto, la zona más rica es la zona que está menos densamente poblada, pero la que tiene el mayor número de culturas indígenas. Esto era, sin duda alguna, fue uno de los grandes estímulos que nosotros tuvimos desde el principio para tratar de entender más estos procesos, y bueno, espero mostrar al final cómo es. La Serranía de Megualida, que es la zona de ocupación de los Hoti, está en el límite político de estos 2 estados que yo les menciono, pero coincide además con una de las zonas geológicamente más antiguas de Venezuela, de la Guayana. Es una zona geológicamente muy interesante que había sido explorada solamente en la parte de Puyal, la parte más alta de las montañas de la Guayana. Y es los que pongo arriba son los parámetros, las temperaturas, es una zona completamente tropical, hay solamente 2 estaciones, la estación de lluvia y la estación seca. La temperatura fluctúa entre 18 y 44 grados, pero generalmente casi siempre es más o menos entre 28 y 30. Y bueno, es una área muy húmeda, con una humedad relativa algunas veces del 100%, son bosques tropicales, y cuando uno sobrevuela la zona de ocupación Hoti, básicamente eso es lo que ve, bosques. Creemos que los Hoti fueron contactados por primera vez en el año 69, o sea, tienen básicamente un periodo de contacto relativamente reciente, y fueron, digamos, contactados de manera más cotidiana y más permanente por misioneros católicos y también nuevas tribus norteamericanos en toda la década de los 70. Los misioneros, por supuesto, desde que empezó todo el proceso político en Venezuela, fueron expulsados en el año 2006, entonces ya en esa zona, en lugar de haber misioneros protestantes, hay bases militares.
O sea, los misioneros fueron sustituidos por militares. Es súper complejo, de eso podemos hablar más adelante si ustedes lo quieren. Pero bueno, eso es más o menos el contexto. ¿Quiénes son? Nosotros en este momento calculamos que son 1.200 personas, el censo solamente registra 671, el último censo, que es del 2010, registra 671 personas, pero nuestro censo registra 1.000 personas. Y creemos, por conversaciones que tenemos, que existen por lo menos unos 200 Joti que no han querido ser contactados, que no quieren ser contactados, entonces que viven muy, muy, muy alejados. Bueno, ¿cómo se llama? Han permanecido aislados a voto propio, ¿no? Son aislamiento voluntario. Son aproximadamente 25 asentamientos. Cuando nosotros empezamos a explorar dónde se encuentran los Joti, no sabíamos dónde estaban, esa era una de las dificultades. Entonces, los primeros 3 meses más o menos de trabajo de campo básicamente se concentraron en tratar de ver dónde están, en mapear las comunidades, en más o menos ver cuántos son, etc. Nos perdíamos todo el tiempo, por supuesto, no sabíamos nada de la lengua. Es una lengua que hasta este momento es una lengua independiente, no se ha clasificado, es una lengua compleja. Pero bueno, este grupo es gente muy, ¿cómo se diría? Gente muy alegre, muy pacífica, es gente muy relajada, tienen una estructura jerárquica básicamente nula, no existen jefes, es un grupo con una gran tendencia hacia la caza de colección, tienen una forma de agricultura agroecológica muy interesante también, y bueno, es un grupo del que se había escrito, del que se conocía muy poco, y también de sus bosques, también de las dinámicas de la Selema Guarida. Por eso es que nosotros teníamos tanto interés en entrar al municipio. Y pasaron cosas así, por ejemplo, como nosotros, mi Stefan y yo originalmente pensamos que íbamos a encontrar un grupo tan poco contactado. Yo creo que probablemente si hubiéramos sabido eso no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que siempre se lo digo a mis estudiantes además, considero que es muy importante que cuando uno va a hacer un trabajo de esta naturaleza, o sea, que implica campo y no sé cuánto, uno mismo se pruebe, ¿no? Y vaya al campo antes de tener incluso hipótesis y todo eso, y vea si es capaz realmente de hacer trabajo allí. Y yo, por ejemplo, cuando entré la primera vez a esa zona, tuve una sensación de haber estado allí siempre. O sea, fue una cosa muy linda en términos, o sea, sentí un gran asombro, una experiencia estética muy, muy, muy grande, y además de eso, probablemente estoy muy prejuiciada, pero nunca había visto gente que tuviera tanta dignidad de ser gente como ellos. O sea, nosotros habíamos estado en otras comunidades indígenas, en otros grupos étnicos, y los indígenas tenían muchas veces miedo. O sea, se alejaban, corrían. O sea, cuando tú ibas a grupos así de comunidades que están muy alejadas en la Amazonía, no te quieren contactar, o sea, quieren más bien alejarse de ti. Fundamentalmente no tanto por ti como persona, sino porque transmites enfermedades. O sea, nosotros somos un cultivo de patógenos terribles para los grupos étnicos que han sido poco contactados. Esto es precisamente lo que pasó en el momento del contacto. Pero ellos no tenían ningún miedo de nosotros. Todo lo contrario. O sea, ellos tenían curiosidad, ¿no? Pero no tenían en ningún momento este rechazo, y supimos a lo largo de los años, pero especialmente en los primeros 2 o 3 años de contacto, que no tenían paradójicamente ninguna memoria de la gran destrucción que ha tenido la Amazonía a partir de, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Colombia, la explotación terrible del caucho, ¿no? O sea, toda la explotación de la hevea, o sea, cómo se esclavizaban a los grupos indígenas precisamente para que explotaran la hevea. En el caso de Venezuela, la zarrapia, o sea, la explotación de la zarrapia fue terrible, o sea, fue una cosa así muy dramática para los grupos indígenas de la zona. Los Joti no tenían ninguna memoria de eso, o sea, ellos aparentemente habían sabido sobrevivir de una manera muy aislada, muy alejada, o sea, básicamente tenemos muy poca historia de contacto contada por ellos mismos, ¿no? Ellos tienen algunas cosas, de hecho, nos pasaron cosas así impresionantes. Yo, por ejemplo, originalmente, como mi doctorado estaba muy enfocado en zoología de la conservación, o sea, salté en muchísimas áreas, soy ecléctica por todos lados, yo estaba muy interesada en las dinámicas de bosque, ¿no? En cómo la gente conoce los bosques, etc. Y estábamos haciendo un recorrido original, y después de estar como 5 días caminando, sabíamos que había gente, pero no la habíamos visto. O sea, habíamos visto pedacitos de cestas aquí, habíamos escuchado algunas cosas, pero evidentemente la gente no quería que los contactáramos, y bueno, nosotros los dejamos tranquilos. Nosotros íbamos 5 personas, yo era la única mujer, íbamos con Joti, o sea, era nuestro guía, porque uno se pierde ahí
nada más dándole la vuelta a la casa ya estamos perdidos en la selva, porque es muy fácil parecemos solos. Y entonces, probablemente como el sexto día de la mañana, escuchamos unos sonidos, y era un sonido de casa, había gente cazando. Y entonces, nosotros, bueno, ilusos, pensamos que, oye, encontramos gente, pero en realidad ellos decidieron aparecer, decidieron mostrarse. ¿Y qué vimos? Vimos solamente 3 personas, pero a mí me llamó poderosamente la atención porque una de las personas era una mujer, bueno, como ustedes pueden ver, pues ellos no utilizan mucha ropa, ella estaba amamantando un bebé como de unos 8 meses, al tiempo que tenía una cerbatana, estaban de cacería. Pero entonces fue muy interesante porque ella se acercó a nosotros y entonces me reconoció a mí como ella algo, o sea, me reconoció como femenina, ignoró a los otros. Es muy interesante, si estuviera estado por aquí diría no sé cuánto, porque él tiene su propia visión de la cosa, pero ella empezó a tocarme, ella empezó a tocarme, o sea, me tocaba, y de repente me agarró el pantalón y me decía, "Good man, Dodona." Y era, no, o sea, me estaba preguntando si yo estaba hecha de ropa, si yo estaba hecha de tela, entonces, ¿cómo podía sostenerme? Entonces, así como, no puedo creer, o sea, esta mujer nunca ha visto un pantalón. Y era eso, efectivamente. Pero ella no me reconoció como ser humano, me reconoció como ella. Y como inofensiva, además, un poco tonta, un poco burda, no sabía movernos por la selva. O sea, evidentemente tenían ya 5 días mirándonos, caminando, viendo todo lo que hacíamos. Esta gente es inofensiva y además torpe y no sé cuánto, ¿no? Entonces fue muy interesante porque, bueno, en ese contexto yo me desnudé y ella pudo ver. Ah, bueno, sí se pareció a mí. Pero en realidad ella no me reconoció como un ser humano completo. Yo vi a esta mujer después como unos 3 años, 4 años después, y yo ya tenía mi propio bebé, mi propio hijo, y yo también estaba amamantándolo. Entonces yo pude ver en su cara que ella me dijo básicamente, pero entonces tú también eres mujer. O sea, fue cuando vio que yo estaba amamantando a mi hijo, que yo también podía generar un hijo y generar fundamentalmente lo que ellos llaman motegio, que es la leche materna, que es una de las sustancias más poderosas para los óvulos, y bueno, para muchos grupos amazónicos, que me reconoció, o sea, que me incorporó como un potencial ser humano, por lo menos con potencia de construirse, ¿no? Entonces, bueno, los Otis son ese tipo de personas, son gente con la que a mí me da mucha risa, porque por ejemplo mi mamá o la gente, qué sé yo, de otro grupo, y vas a hacerlo otra vez, que eso es peligrosísimo. Y yo les garantizo que es más peligroso estar en Caracas que en cualquier lugar de esto. O sea, esta gente, o sea, el enemigo real de la selva es uno mismo, porque uno pisa donde no sabe pisar, toca donde no debe tocar, etc. Pero es más bien un enemigo ignorante, ¿no? Pero esta gente, por ejemplo, es completamente pacífica, completamente alegre, tiene una noción de humanidad que espero compartir ahora con ustedes, que es muy única, muy diferente. Bueno, ¿qué metodología utilizamos? Utilizamos muchas metodologías, una metodología significativamente ecléctica la que tenemos, o sea, tenemos métodos de lingüística, métodos de antropología, métodos de sociología, tenemos métodos fitoecológicos, métodos ecológicos, etológicos, zoológicos, o sea, tenemos un abanico de metodologías y que seguimos incorporando si seguimos haciendo proyectos diferentes, o sea, tenemos, qué sé yo, nos hemos metido más con geografía, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, originalmente lo que hicimos fue tratar de mapear dónde están los Otis, porque no sabíamos dónde estaban. Después, por supuesto, paralelamente empezamos a aprender la lengua. Stanford tiene un conocimiento lingüístico bastante grande y él desarrolló un alfabeto, porque a pesar de que los misioneros estaban allí, tenían su propio alfabeto, jamás lo compartieron con nosotros, hasta que empezamos la demarcación de tierra. Allí lo compartieron, pero ya era un poco tarde. Y lo más interesante es que este alfabeto que ustedes ven allí no fue aceptado por los Otis en el momento en que ellos quisieron escribir, porque es muy difícil de reproducir. No había ningún terreno ideológico en esto, ¿cierto? Esto es muy difícil de hacer, vamos a hacer uno consensual. Entonces eso fue parte de un proyecto más reciente que se inició en 2006, que fue, qué sé yo, hacer un alfabeto consensual que fue muy interesante. O sea, teníamos reuniones comunitarias grandes y ellos decidieron, o sea, se hizo un inventario de los sonidos significativos de su lengua y se representaron de la manera que ellos consideraron apropiado. Entonces el grupo entero decidió cómo escribir su lengua. Demoró como unos 6 o 7 meses la creación del alfabeto, pero, por ejemplo, una de las cosas bien chéveres es que en el instituto donde yo trabajo, Libby, se publicó un diccionario y se publicó también un pequeño análisis de las formas verbales, etc. Y eso son consensuales, eso todo con ellos mismos, ¿no? Bueno, también hemos hecho colecciones botánicas y de hongos
en series de 5. Hemos entrenado a algunos de ellos para que ellos mismos colecten datos y ha sido riquísimo desde toda perspectiva, porque son muchísimo mejores que nosotros colectando datos. Y utilizamos la metodología que yo mencioné antes, en términos solamente fitoecológicos, pero no usamos la misma metodología que ellos usaron en términos antropológicos, en términos de las entrevistas, porque nos parecía que carecía de muchas falencias, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las publicaciones no mencionaba ni siquiera con cuántas personas hablar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, contacté directamente a los autores y le preguntaba, por ejemplo, a Ian Rasmussen, ¿cuántas personas entrevistaron ustedes en Tambopata? Entonces resulta que la metodología que ellos hicieron, o sea, ellos habían hecho, qué sé yo, las hectáreas, eran 500 metros de largo por 20 metros de ancho, se identificaban y se marcaban a todos los individuos mayores de 10 centímetros a la altura del pecho, se hacía la dinámica de bosque, todas estas cosas que todos los ecólogos hacen, hicimos todo eso, el IBI, todas esas cosas, pero las entrevistas las hacían de una manera muy frugal. O sea, por ejemplo, si habían 600 individuos en la parcela, ellos entrevistaban del individuo 1 al 600 con un señor. Después, como hay mucho trabajo, al siguiente día iba con un muchacho, al tercer día iba con una señora. De manera que tú considerabas que los grupos tenían que la distribución del conocimiento ecológico y botánico de todos los individuos de la comunidad era homogéneo. Y eso no se puede asumir a priori. O sea, esa era una de las críticas iniciales de la ecología, precisamente, de no considerar lo que se llamó el informante omnisciente. O sea, que todos tenemos el mismo conocimiento solamente por ser identificados por el mismo grupo, o sea, por ser Joti, por ser Inipao, por ser Yupa, por ser lo que sea. No quiere decir que todos sepamos lo mismo. Entonces, esa era una de las cosas precisamente que nosotros consideramos como necesaria de alterar. El otro elemento metodológico diferencial es que la mayoría de los botánicos tomaban la muestra botánica y llevaban las muestras a la comunidad para tomar los datos etnobotánicos en la comunidad, o sea, como una muestra botánica. Y evidentemente no es lo mismo tener al árbol, la mayoría de grupos indígenas, o sea, está súper demostrado que identifican a las plantas por la corteza y por los olores. Y entonces, claro, si tú tienes la muestra botánica, minimizas ya la capacidad receptiva de quien va a identificar o quien va a hacer la determinación. Entonces, bueno, nosotros hicimos eso, después, por supuesto, observación participativa, vivíamos con ellos, estábamos con ellos permanentemente, aprendíamos con ellos. Hicimos, en este momento, o sea, aproximadamente calculamos más o menos la población potencial entrevistable, o sea, niños mayores de 6 años hasta la última persona, y habían aproximadamente 400 personas en diferentes comunidades. Nosotros entrevistamos a 169, pero o sea, todas las personas fueron de la planta 1 a la planta 2000. O sea, hicimos todas las entrevistas y por eso pues, demoraba muchísimo tiempo. Todos son monolingües. Bueno, ahora ya después de los 10 años de revolución, o no sé cuántos años de revolución, hay indígenas que hablan español porque bueno, están los militares, están no sé qué, pero en ese momento no, nadie hablaba, entonces tuvimos que hacerlo en su lengua, que son más o menos esas. Lo hicimos de una manera muy estructurada porque queríamos cuantificar, o sea, queríamos hacer estadísticas con las respuestas y queríamos, bueno, o sea, ver qué porcentaje o no, y bueno, esas eran más o menos las preguntas que se hacían, que iban desde aspectos normales, como qué es lo que considera esto, cómo se llama, la gente lo come, qué animales lo comen, etc. Ahí, qué sé yo, qué uso puede tener, si es utilizado de medicina, si tiene alguna relación espiritual con alguna cosa, o sea, etc. Básicamente, después de que uno hacía las primeras 5 preguntas, la gente empieza a hablar con mucha más libertad de eso, ¿no? Bueno. Y bueno, entrevistamos niños pues, y era una cosa muy voluntaria. O sea, generalmente venían las parejas, hombre y mujer, y estábamos, se iba con el hombre y yo me iba con la mujer, y bueno, era una cosa bien chévere. Otra metodología que hicimos es una metodología que se llama Time Allocation, que es una metodología de azar para estudiar la conducta. Y tenemos, bueno, casi 21.000 registros de eso en 700 días para ver en qué distribuye la gente su tiempo, qué hace la gente durante el día de su tiempo. Otra cosa que hicimos fue que medimos la distancia, o sea, por ejemplo, venía la gente, o nosotros íbamos con ellos a cosechar, a cazar, a pescar, qué sé yo, cualquier cosa que traían a la comunidad o que venía a la comunidad, la pesábamos y calculábamos la distancia con puntos de GPS, ¿no? Bueno, tenemos de esos 1074 días de registro de recursos cosechados. Hicimos observaciones focales de seguimiento, fundamentalmente de cacería. O sea, yo he ido unas 90 veces, no sé, un montón de veces a cazar, fui con ellos, al principio especialmente. También hicimos parcelas de 100 metros cuadrados de censos de plantas cultivadas en sus pequeños conucos.
tenemos mapeo de coordenadas geográficas de lugares de cosecha, solamente exclusivos lugares, por ejemplo, que nos contaban los ancianos que en ese lugar habían colectado, cosechado, modificado, o sea, habían tenido lo que en ecología se podría hacer una alteración a pequeña escala en algún momento. Y bueno, por supuesto, entrevistas, conversaciones informales acerca de tópicos botánicos, etnobotánicos, zoológicos, ecológicos, etc. Más recientemente, en el año 2001, cambió la constitución en Venezuela y el gobierno les exigía a los grupos indígenas que hicieran la demarcación de su tierra, que hicieran el mapa de su tierra para darles titularidad sobre la tierra. Entonces nosotros o sea, la ley salió en agosto del 2001 y nosotros empezamos el proyecto de la demarcación en septiembre del 2001. O sea, desde el mero principio que empezó la ley, a petición de ellos nos llamaron y nos dijeron: queremos, los hemos recibido aquí siempre para que ustedes hagan sus proyectos, sus cosas, ahora queremos que ustedes nos enseñen a hacer nuestro mapa, queremos que ustedes nos acompañen en este proceso. Bueno, es una cosa que empezó en el 2001 y seguimos haciéndolo hasta hoy porque no les han dado la tierra. Entonces es un acompañamiento continuo, a pesar de que ya toda la parte material del mapa, del alfabeto, de todas esas cosas ya subió. Entonces, bueno, si me da tiempo, pues yo les puedo comentar, pero si no, pues en 2 o 3 días que voy a hablar un poco más de eso. Como parte de entender de ¿cómo se llama?, de la demarcación, pasó una cosa bien interesante, y es que yo estaba justo en el momento, y disculpen, ustedes dos ya lo conocen, pero bueno, quiero compartirlo con muchos de ustedes. Nosotros estábamos en el año 2001, a finales del 2001, pero eso era diciembre del 2001, y enero, para ver si era diciembre-enero, en esa fecha, nosotros pasamos muchas navidades ahí, año nuevo y esas cosas. Yo estaba colectando hongos más por la mera curiosidad, porque me parece que los hongos son individuos muy interesantes, y yo coloqué unos 40 hongos que había colectado el día anterior con un muchacho, Poti, los coloqué a secar en una zona, bueno, para identificarlos, etc. Y bueno, como Dida y Arturo ya conocen, bueno, esto que les voy a contar, además yo no lo contaba antes nunca, pero ahora lo cuento porque siento que está muy asociado con la manera en que los Oti decidieron enseñarnos a hacer las cosas, y no tenía nada que ver con investigación ni con nada de eso, sino que tenía que ver con lo que yo finalmente siento que es lo que me estoy convirtiendo, que es una suerte de mensajera de los Oti, para ir contando algunas cosas que son muy significativas en términos de su forma de vida, de las que podemos aprender y que podemos repetir. Bueno, el caso es que yo estaba con uno de mis hijos que estaba por allí jugando y no sé cuánto y molestando, y se me acercaron 3 sabios Oti, que en ese momento yo ni siquiera conocía la palabra, que se llaman Camohati. ¿Qué son los Camohati? Son en realidad, la traducción literal, son las personas tan livianas, que pueden tener la posibilidad de transformarse y de comunicarse con una vida de entidades. Esos son Camohati. Y el D en el Oti es plural. O sea, hay potencial. En este caso, por ejemplo, eran 3, sino Camohati. Es una palabra que no se utiliza mucho, es una palabra que prefiere no pronunciarse, porque acarrea ella misma, o sea, el potencial de pronunciar, como sucede también en muchos grupos amerindios, puede acarrear consecuencias conductuales. O sea, la verbalización o la producción de sonidos, como en muchos grupos amerindios, tienen la posibilidad de generar algo, de causar algo, no es solamente el pronunciar una palabra. Entonces, bueno, en ese caso ellos se me acercaron y me dijeron, literalmente, me dijeron en su lengua: venimos como amigos, los queremos mucho y queremos protegernos. Entonces, te decimos a ti, porque era yo, como estaba haciendo, no lo estaba haciendo nadie más de mi familia, que no toques más los hongos, que dejes de tocarlos ya, en este momento, no puedes tocarlos. Entonces, bueno, yo asocié, por supuesto, esto porque había hecho algo incorrecto dentro de la cultura, y bueno, empecé a preguntarles por qué, qué pasa, y ellos empezaron a explicar lo que yo ahora entiendo, de una manera muy linda, muy significativa. Me empezaron a explicar los pasos de la construcción de la humanidad. Yo en ese momento evidentemente no tenía tanto manejo de la lengua, ni tanta apertura del corazón y de mente para entender la complejidad de lo que me decían, pero básicamente me explicaban que yo estaba generando, o sea, ellos sin que yo lo supiera, ellos 3 supieron que yo estaba embarazada. Yo debo haber tenido muy pocos días de embarazo. Entonces, yo no les creí. O sea, en el momento que me dijeron, o sea, pues la traducción es algo así como, sería como, o sea, dentro de ti hay como una pelota que está allí.
Eso es básicamente la traducción. Entonces, claro, a mí al principio cuando me dijeron eso, una pelota dentro de mí, no sé. Y después, claro, cuando siguieron diciendo, no sé cuánto, iba a crecer, y además decían, tu hijo, el que está vivo, o sea, que estaba ya ahí, no sé cuándo, jugando con los ojos y no sé qué, va a ser depredado. Va a venir una entidad, que yo tampoco había escuchado ese nombre específico, porque era Choña Quinohuela. Era una entidad que protegía los ojos y que si yo seguía manipulándolo, esa entidad iba a venir y se iba a comer a que la pelota que estaba dentro de mí creciera. Entonces, claro, yo entendí, se va a comer a mi chamo, o sea, lo va a depredar, lo va a matar. Pero ellos continuaban explicando y decían, el problema no es tanto con que se lo coman. El problema fundamental es que cuando él crezca, él no va a poder asociarse con nada. Él no va a poder conectarse, no va a tener la capacidad de entender nada. Entonces, para mí era todavía mucho más confuso, porque si se lo comen, ahí quedó. Entonces, ¿cómo iba a crecer? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que su noción de humanidad, en términos intangibles, es muy compleja. Entonces, ¿qué se iban a comer de mi hijo? De mi hijo se iban a comer Namoden. Era esa parte que tú, básicamente, generas, como yo voy a tratar de explicarles, a lo largo de tu vida, pero que se te da cuando naces, ¿no? Construida, y esa parte es la que permite que tú te conectes con todo, en términos sensuales, en términos sensibles, en términos espirituales, en términos de ánimos, en términos de trascendencia también, ¿no? O sea, una persona que no tiene eso sigue siendo persona, pero no es sujeto, es solamente una entidad, ¿no? Algo que se mueve, algo que come, algo que no sé qué, pero no tiene ninguna otra posibilidad de comunicación. Y esa no posibilidad de comunicación te elimina del diacrítico humano. Otro elemento que te elimina como diacrítico humano es el egoísmo. Si tú eres egoísta, no importa cómo luzcas, no importa cómo seas, sencillamente no eres humano, ¿no? Y es súper complejo, porque es una cosa además que no es retroactiva. O sea, si ya tú mostraste que eres egoísta, sencillamente perdiste la capacidad de construir tu humanidad. Entonces es una cosa, o sea, ellos básicamente lo que querían conmigo, con esta, era que nosotros aprendiéramos a ser nuestro bebé como se debe, ¿no? A ser un nújame, o sea, a ser un niño de verdad, a ser un hombre verdadero. O sea, que yo estuviera embarazada y fuera ser humano, fuera Homo sapiens, no garantizaba la humanidad de mi hijo. Entonces, bueno, ese tipo de historias que estoy contando, estas anécdotas, hicieron que ellos mismos me instaran a ¿cómo se llama? Colectar historias de vida. Y había una doble vertiente. Una era que, en virtud de que no tiene ningún documento legal que diga en Occidente que esta es nuestra tierra, ¿no? Una de las premisas que en etnobiología queríamos utilizar de una manera muy consistente, muy fuerte, es que las memorias de la gente y su conocimiento ecológico tan minucioso tenían que considerarse, tienen que considerarse por el Estado venezolano como documentos de propiedad, porque es mucho más complejo construir esta complejidad de sabiduría ecológica y también todos los movimientos que hacen, porque ellos son muy nómadas, se me olvidó decir eso, ellos caminan mucho por la selva, o sea, tienen una gran movilidad. Entonces queríamos sustanciar eso y registrarlo de una manera muy sistemática, con tecnología occidental, para que el gobierno considerara eso como una manera de, como una forma inmaterial, material ahora, o sea, de propiedad sobre la tierra, de derecho sobre la tierra, pisatarios, han estado aquí muchísimo tiempo. El conocimiento ecológico a este nivel, como yo espero mostrar, no se adquiere en una generación, no se adquiere de un día al otro, una cosa que seguramente ha estado ahí muchísimo tiempo. Entonces, bueno, nosotros colectamos relatos de vida, o sea, utilizando la metodología de historias de vida, de reproducción fértil. ¿Por qué? Porque como son mamás que se mueven tanto, por ejemplo, una mujer ha tenido 8 hijos, y haciendo las historias de vida nos dimos cuenta que cada hijo había nacido en un lugar diferente, algunas veces con distancia de 200 kilómetros de camino, ¿no? Entonces, bueno, certificaba el nacimiento de ese lote y también, bueno, la gran movilidad de la gente, ¿no? Toda esa gran movilidad. Si tienes muchas historias de esas y las representas, bueno, nosotros teníamos, ya habíamos caminado mucho por eso, teníamos los puntos de GPS, los puntos que ellos mismos tomaron. Si tú los mapeas, es impresionante. Yo voy a tratar de mostrar aunque sea una imagen de eso. Entonces, bueno, eso es básicamente la metodología significativa para esta conversación de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, bueno, me voy a mi último punto, que es el más largo. Entonces, óptica y cuerpos, entre los ópticos, son objeto de procesos similares de construcción.
Sus dinámicas de conducta, ideologías y prácticas biosféricas actúan como poéticas culturales o actuaciones diarias. Poéticas en qué sentido? Maneras de actuar, maneras de ser que han sido codificadas en el Big Bang, o sea, en el momento de la creación. Se codificaron allí y han prevalecido en narrativas. Independientemente de que sepas o no la narrativa, es la conducta apropiada que se enseña a los niños desde que nacen, desde que están en el vientre en realidad. Entonces, bueno, otra vez son localizadas en ese espacio difuso de la interfaz que conecta y produce el enlace de praxis ideal. Y además de eso, ese espacio liminal entre el tiempo original y el tiempo de hoy, que se reproduce permanentemente. O sea, su noción de espacio y tiempo es una noción espacializada, no es una noción lineal de ninguno de los dos. Entonces, bueno, yo voy a tratar de conversar de 3 series de representaciones que son pragmáticas, mucho más que discursivas, mucho más que teóricas, que están codificadas lingüísticamente. En la primera es Chobalepo, que se puede traducir como forrajeo, pero no completamente. O sea, por ejemplo, yo he mencionado en otros momentos que Chobalepo es una frase que, por ejemplo, uno de los primeros botis que nosotros invitamos a Caracas, o sea, que estuvieron cerca de Caracas porque fueron por problemas de salud, etc., utilizaron la misma palabra para referirse a las salidas que nosotros hacíamos a la ciudad, ¿no? Que por supuesto no les gustó para nada la ciudad. Entonces nosotros nos hemos llevado, por lo menos en un momento, a conocer, bueno, el profesor conoce por lo menos el Sambil, no le gustó para nada. O sea, qué sé yo, Caracas es una ciudad también, bueno, como Ciudad de México, con un gentío, no sé cuánto. Entonces yo recuerdo que 2 de ellos, muchachos jóvenes, qué sé yo, uno tendría 20, el otro era hasta un chamito, porque era el que estaba enfermo, un chamito como de 7 años, y el otro tendría como unos 27, 28. Entonces ellos se paran en la parte más alta y empiezan a mirar hacia abajo, y de repente me miran y me dicen en su lengua, ¿y tú conoces a toda esta gente? Y yo les digo, no. Entonces vuelven a mirar y me dicen, pero aunque sea, conocen unos 50. No conocen ni siquiera uno. Entonces, no conozco a nadie. Entonces vámonos de aquí. Y inmediatamente se pasa como. Entonces la explicación, o sea, yo cuando subíamos de regreso, nosotros vivimos en un pueblito que está cerca de Caracas, era ¿por qué nos llevan de Chobalepo a un contexto donde ustedes no conocen ninguna de las entidades vivas? Hay una inmensa responsabilidad en eso. Entonces era así como, bueno, no sé, o sea, pensamos que compartir con ustedes, qué sé yo, en nuestro contexto. O sea, que no, eso no se hace. O sea, eso viola muchas normas de interrelación. Tú conoces y además estás completamente consciente de las consecuencias que hay en interrelacionarte con todas las entidades. A nosotros, en nuestros contextos, no importa. Además, no solamente no nos importa, nos invisibilizamos. Estamos permanentemente anónimos, ¿no?, en nuestros contextos. Entonces, bueno, ese Chobalepo es un concepto más bien policéntrico, ¿no? En el caso de ellos, básicamente, es ir al bosque, estar dentro del bosque y puedes cazar, puedes pescar, puedes hacer muchísimas cosas, pero también puedes soñar, también puedes hacer rituales, también puedes solamente mirar. Entonces es un concepto un poquito más complejo. Yo aquí solamente voy a mostrar un pedacito de Chobalepo. Bueno, entonces, incluyendo también esas relaciones con entidades intangibles y fundamentalmente eso, con esas entidades que están allí, aunque no las podamos ver. Algunos sí las pueden ver y las pueden ver contextualmente. La segunda representación es Aucon, que por falta de una mejor traducción la hemos traducido como interpretación de esencia. En realidad es una praxis bastante común entre los grupos amazónicos, que significa tener conciencia de que lo que te entra a tu cuerpo y sale de tu cuerpo genera algo, genera vida o genera destrucción. Muchas de esas penetraciones son completamente volitivas. Comer, por ejemplo, sudar, o sea, todas las sustancias y esencias del cuerpo humano, pero también así las de muchos otros, de muchas otras entidades, de muchos otros cuerpos del entorno, ¿no? Y esa es probablemente una de los triggers, de los catalizadores más importantes de las dinámicas vitales. Y finalmente, Bainiham, que es la construcción de personas asociadas a prácticas depredadoras paradigmáticas, no solamente depredadores, con esta cosa. Espero mostrar que no solamente son depredadores, pero como depredador, porque este tipo de conversación en contextos académicos siempre es minimizada porque se considera porque es romántico, los indígenas son todos muy lindos, tienen una ideología hermosa y en realidad son iguales que nosotros. Por supuesto que son iguales que nosotros. Y por supuesto entonces en este contexto que tienen conciencia de que son depredadores, pero también tienen conciencia de que muchas veces en lugar de ser depredadores son presas. Entonces esta movilidad, este cambio permanente del locacional, del rol que ocupa en una dinámica particular,
es muy importante para las construcciones finales de los hoteles. Entonces, vamos con Chocandero. Aquí, bueno, tenemos algunos datos. Básicamente, nosotros trabajamos en 4 comunidades bastante diferentes en términos de la formación de bosques y también de los contactos sociales de los OTI. Entonces, bueno, lo que notamos, y después, ¿cómo se llama? Cuantificando, haciendo todo corriendo las cosas estadísticas, no sé qué, es que los OTI pasan el 81% de su tiempo en lo que sería actividades de Chopin, pero exclusivamente dentro del bosque, dentro de la selva. Y solamente el 19% lo dedican a la agricultura. Pero si ustedes se fijan aquí, en términos de producción, la mayor producción proviene de actividades agrícolas. Sí, claro, no tienen ningún interés en enfatizar la producción, tienen interés en enfatizar las relaciones de vida que permiten la vida. Estos son solamente ejemplos, muy rápidos. Nosotros una de las metodologías que hicimos fue, bueno, fuimos a cacería muchas veces con ellos y tratamos de cuantificar cuáles son los animales más importantes de caza, dónde están, cómo los cazan, o sea, qué sé yo, tratar de entender eso, tratar de entender la cacería. Y bueno, los otis son fundamentalmente cazadores de monos. O sea, el mono es un animal muy apreciado, es una persona, para ellos es un ser humano, tanto como nosotros, como la mayoría de los animales, pero fundamentalmente el primerito que está allí, que es Muricuale. Es uno de los monos más preciados, es uno de los ¿cómo se llama? De los más grandes también de esta zona del norte del Amazonas. Las cacerías son actividades, bueno, voy a hablar en un momento de esta semana también sobre cacería, entonces bueno, mejor no digo muchas cosas, pero ellos cazan fundamentalmente con cerbatana. Utilizan muy poco el arco y la flecha, pero lo saben hacer, y utilizan también lanzas. Pero es una cacería solamente donde están las misiones, ha habido presencia de ¿cómo se llama? De escopetas, pero no son ni siquiera de ellos, son de los misioneros, ahorita yo creo que ni siquiera hay. Pero ellos son cazadores fundamentalmente con cerbatana, una caza fundamental. Hombres y mujeres cazan. Otra actividad que es muy, muy significativa y en la que intervienen, por supuesto, casi todos los miembros de las comunidades es la recolección. Ellos colectan, a mí por ejemplo, que no como carne, siempre me decían ¿pero qué comes ahí? Se te va a morir de hambre. Yo comí alrededor de 200 frutos diferentes tropicales de la Amazonía, y por supuesto no florean ni fructifican al mismo tiempo. Y colectamos, de muestra botánica colectamos unos 230 de frutos, solamente frutos, ¿no? de la Amazonía. Después, bueno, por supuesto, cosechan muchas otras cosas, cosechan hongos, cosechan insectos, cosechan, qué sé yo, ¿cómo se llama? Algunas cortezas de árboles también comen, cosechan muchísimas cosas. Bueno, yo pongo ahí solamente la temporalidad de una de las especies arbóreas más importantes que cosechan en algún momento. También muchos arácnidos también comen, bueno, eso Después tienen un sistema agrícola muy interesante, porque a diferencia de los grupos amazónicos, o de la mayoría de los grupos amazónicos, ellos no tienen un cultivo fundamental. O sea, la mayoría de los grupos amazónicos tienen, por ejemplo, se concentran en la yuca amarga, o en la yuca dulce, o en la batata. O sea, tienen, qué sé yo, la dioscorea, que no sé cómo lo llaman aquí, o incluso en el maíz. ¿Cómo? Barbascos. La dioscorea. ¿La descubrí? ¿Vale? Se come. Es como medicinal. La lata. La descubrí la papa voladora. Exacto, yo no sé cómo lo llaman aquí, pero bueno, ahí está más o menos En el caso de los OTI, ellos tienen, de acuerdo a la edad del conuco, tienen 5 cultivos dominantes. El conuco es la milpa. No tienen uno predominante y además de eso son totalmente relajados. Ellos cuidan muy poco los cultivos. La actitud hacia eso es más una actitud de agroecología. Además de eso, no hay propiedad privada de eso. O sea, nosotros en nuestras caminatas nos beneficiamos muchísimas veces de cosechar productos de conuco, que por supuesto no es nuestro y nadie sabía quién era. Además, o sea, alguien lo hizo. Incluso existe por lo menos la idea de que algunos conucos fueron hechos por dioses o estuvieron ahí siempre, ¿no? Hay algunas plantas ahí. No hay una noción, precisamente por eso no tiene o sea, no está codificado en su lengua la actividad agrícola per se, ¿no? Es algo más, o sea, es algo que es una de las otras de las actividades del complejo del Chopin, ¿no?
algunas comunidades que han bajado, están mucho más cerca ahora de los grupos criollos, están cerca de ríos navegables, pero no es el patrón común, en realidad solamente uno, dos que yo conozca. Pero el patrón común de asentamiento de los Hoti es interfluvial. Ellos están casi siempre mucho más de ríos chiquiticos. Y a diferencia también de muchos grupos amazónicos, ellos tienen una relación interesantísima con los hongos. Al extremo de que el primer hongo, o sea, según su composición, el primer ser humano fue tallado de un árbol, la primera mujer. Y los primeros hijos que tuvo con un ser que era medio humano, medio divino, los primeros dos hijos que tuvo eran incompletos hasta que salió el primer hongo. El primer hongo le salió el pie, pues esta mujer era un árbol. Entonces, cuando estaba muy viejita, le salió el primer pie, le salió el hongo del pie, y ese hongo fue del que se especiaron todos los hongos en toda la tierra. Entonces, con ese hongo ella bañó a sus hijos y allí se consolida la humanidad. O sea, como que si uno, en términos, por ejemplo, ontológicos, solamente de narrativa, la humanidad, o sea, básicamente todo lo que existe tiene alguna forma de humanidad, o tuvo en el Big Bang Hoti una forma de humanidad que se fue especiando, no por castigo, sino más bien por evolución propia. Pero bueno, son una cantidad significativa de entidades. Bueno, ese era cuando se refería a Chopada Lengua. En términos del Ahupuam, el Ahupuam, como yo les mencionaba, que lo habíamos traducido como interpretación de esencia, es básicamente una praxis cosmogónica. En la visión del mundo, en la cosmogonía Hoti, como en la de muchos grupos amerindios también, el mundo está compuesto, el universo está compuesto por diferentes esferas. Según la noción amerindia Hoti, nosotros estamos en este momento en el tercer universo. El último universo básicamente se destruyó por ambición humana. Se destruyó porque mucha gente tenía demasiado poder y empezó a atacar por poder, y se acabaron, o sea, una entidad que vino y cortó los árboles que sostienen a las esferas. Las esferas de vida, las tres, están sostenidas por árboles. Las especies están allí, que son los árboles emergentes, los árboles más altos de la canopia en ese lado de la Amazonía en Venezuela. Y bueno, destruyó el mundo. Entonces básicamente se comió casi toda la gente, y vinieron otros depredadores y no sé cuánto. Esto tuvo algunas consecuencias. Una de las consecuencias es que el sol se quedó detenido en el cenit, decidió no caminar. Entonces no existía la noche, solamente existía el día. Pero lo que es interesante en términos de la Ahupuam es que el sol, el agua, porque toda la esfera de vida está rodeada por agua, y la savia de las plantas está siendo permanentemente compartida por todos nosotros. Desde la visión de vida Hoti, es sencillamente utópico pensar que nosotros, después de estar juntos, podemos separarnos, podemos ser individuos. Todo lo contrario, somos divinos, somos divisibles. Tenemos dividida nuestra esfera en afectos, en relaciones materiales, en relaciones solamente, intelectuales, etc. O sea, nosotros nos dividimos permanentemente, incluso espiritualmente. Y asimismo, es la energía que sustancia nuestra presencia acá. Y con esto tenemos no solamente derechos, tenemos grandes deberes, ¿no? Y esto es parte de lo que entonces Chacuán, ¿no? O sea, cuidarlo, mantenerlo, sostenerlo. ¿Saben? Este Ahupuam cosmogónico, estamos permanentemente, o sea, es imposible determinar cuánto oxígeno consumo yo con respecto a cuánto merezco, cuánto tú mereces, cuánto merece un perro, etc. O sea, todas las entidades de vida estamos permanentemente compartiendo esas esencias de manera intangible, y estamos, o sea, son parte de nuestro cuerpo, están integradas a lo que somos. Ese es el Ahupuam cósmico, digamos, esos tres elementos. Para mí, que estaba haciendo botánica, era fantástico. O sea, ver que el mundo entero está sostenido por diferentes árboles, y los árboles son estos, y no sé cuántos. O sea, hay dinámicas muy interesantes, además, que, bueno, tal vez no vienen al caso, y es una de las cosas que estoy ahorita yo analizando, porque esos árboles, o sea, árboles que son los emergentes, que sostienen cada una de las esferas, son, bueno, solamente recuerden que son especies muy importantes de la Amazonía, porque yo lo voy a retomar al final, ¿no? Especialmente por lo menos Victrix habitata, Gualea, son árboles que en este momento, para lo que se ha considerado la ciencia dura, tienen una gran importancia. Y voy a tratar de hacer al final. En términos humanos, la interpretación de esencia está modulada por actividades cotidianas permanentes. O sea, tú, por ejemplo, para existir y ser, como lo escribimos allí, sobre una transmisión a muerte, se debe garantizar esa conexión. Son las esencias, son esa interpretación permanente de esencia las que garantizan esas conexiones.
Y esas conexiones dependen de nosotros, porque la interpretación de esencia es volitiva, ¿no? Excepto algunas. Cuando tú eres muy niño, por ejemplo, tú haces que tu niño penetre tu leche materna, ese tipo de cosas. Hay algunas cosas que no puedes evitar, pero hay algunas otras cosas que sí. Entonces, bueno, se da a partir de muchísimas cosas. Por lo menos una de las cosas que fue súper interesante para mí es que las pinturas corporales, ellos utilizan muchas pinturas corporales todavía. Y claro, uno al principio cuando llega a una comunidad y ve a la gente pintada, dice, oye, qué lindo, qué bonito, no sé cuánto. Asume que tiene un efecto fundamentalmente estético. Y es cierto, tiene un efecto estético, pero el efecto fundamental es la interpretación de esencia. O sea, las esencias con las que tú te pintas son un complejo de muchas cosas, no son solamente resinas de árboles que tienen algún color. Estaba precisamente en este caso de pesca con algunos chamos, con algunos muchachos jóvenes, y de repente veo que muchas veces ellos en su cuerpo tienen cositas guindando, no sé cuánto, o sea, pequeños, ¿cómo llaman ustedes? Jícaras, pequeñas jicaritas, pequeñas cositas así, en donde, y de repente yo veo que él saca, bueno, algunas resinas, por lo menos de prótein o de alguna cosa, y las mezcla con esos polvitos que tiene ahí. Wow, que, bueno, me llamó la atención y después de que pescábamos no sé cuánto, generalmente, bueno, una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos en el trabajo campo es que no tratamos de interrumpir a la persona cuando está haciendo algo preguntando, sino que lo hacemos al final, o sea, cuando llegamos de regreso, cuando estamos en la casa, cuando la gente está tocando su flauta, entonces cuando hay un espacio mucho más relajado. Y yo le pregunté, ¿qué fue lo que hiciste? Y entonces me mostró, fue una cosa fascinante, porque ya nosotros teníamos no sé cuántos años cazando, pescando, no sé qué, y siempre habíamos asumido que la pintura corporal, ay, qué bonito, no sé cuánto, bueno, algunas cosas sí sabíamos que eran rituales, pero en este caso es cotidiano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? De acuerdo a la actividad que van a hacer, ellos mezclan diferentes esencias y diferentes sustancias. En ese caso, ellos tenían lo que sería el exoesqueleto de algunos artrópodos y también tenían qué sé yo, ese como, yo no sé qué es, pero es como una capa que cubre algunos pescados. Entonces, ¿qué hacen? Ellos ¿Puedes acercarte? Están escuchando. Ok, disculpen. Entonces, bueno, ellos los queman de algunas especies particulares, porque no es azaroso, en el fogón, los mezclan con algunas otras esencias de plantas y los mantienen en estos potecitos. Solamente los tocas y los mezclas cuando te los vas a incorporar al cuerpo. Y eso, por supuesto, de acuerdo a su función de vida, estimula procesos de comunicación que permiten que sea exitosa la caza, la pesca, el cruce del río. Hay una lista significativa de actividades asociadas a la interpretación de esencia que no tienen nada que ver, por ejemplo, con cosas súper rituales, súper grandes, sino que tienen más bien que ver con dinamizar procesos particulares de acuerdo a lo que van a hacer. Eso, bueno, es muy interesante porque, como yo le mencionaba ayer a un compañero que estaba conversando de eso, que le gustan mucho los hongos, la Tierra misma tiene un receptor fundamental para el hongo, y es un hongo, ¿no? Es bien interesante. Bueno, la hongo tiene una relevancia muy grande para los eventos de cacería, ¿no? Es bastante interesante. Pero bueno, es básicamente eso, y ¿cómo se llama? Puede darse a través de celebraciones individuales, lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer a nivel colectivo, lo puedes hacer solamente mujeres, solamente hombres, solamente adolescentes. Y bueno, se da pinturas corporales, libaciones, inhalaciones, comidas, hay muchas maneras de hacerlo, baños, etc. Y bueno, el Ba y Nija. Cuando terminemos este punto, el Ba y Nija. Bueno, no sé si ustedes están cansados, ¿quieren hacer un receso? Si quieren hacer un receso, chévere, no tengo ningún problema. ¿No? Ok, bueno. Entonces, bueno, el Ba y Nija, que literalmente la traducción es construcción de un nuevo ser. Eso es, ¿no? Bai es nuevo, y Ni es muy pequeñito, el que se está formando, puede ser plantas, animales, etc. Y Han es la condición de vida, que puede o no sustanciar la humanidad, pero bueno, una entidad que es viva. Entonces, bueno, la fabricación de un cuerpo se augura desde el vientre. Es una cosa muy linda, porque cuando una mujer reconoce que está embarazada, o cuando alguno del grupo sabe, soñé o lo que sea, estás embarazada, la comunidad entera tiene que hacer una serie de prescripciones y proscripciones. Es algo que en antropología se conoce como cohobada. Hay un montón y eso varía de grupo a grupo y es diferente. En el caso de los Oti es muy sociológico. O sea, los hombres deben hacer esto, las mujeres deben hacer esto. Hay toda una serie de proscripciones y prescripciones. Y ese es uno de los elementos de por qué nos dijeron a nosotros
que yo estaba embarazada y entonces que dejara de tocar los ojos y que Stanford, o sea, mi esposo, tenía también que empezar a hacer algunas cosas y la comunidad entera para, qué sé yo, para garantizar que la entidad que estaba creciendo dentro de mí fuera un humano verdadero. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se pueden comer, que se pueden mirar, caminos a donde se pueden ir, caminos a donde no se pueden ir, es todo un montón de elementos que evidentemente pueden asociarse incluso con éticas de conservación de recursos, ¿no? Porque todo esto, si lo analizas en términos demográficos, tú puedes ver que no todas las mujeres se embarazan al mismo tiempo. Entonces hay un montón de espacios que siempre, de alguna manera, están siendo cuidados, están siendo protegidos por una u otra mujer, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pasa que cuando el bebé nace, en términos correctos, en términos de lo que sería el acto apropiado, solamente debe estar una persona en el alumbramiento del bebé, especialmente el padre del bebecito, el que debería estar presente y el que debería atender a la mamá. Es súper complejo porque muchas veces son dos chamitos de 14 años que es su primer hijo y es un poco compleja la cosa. Entonces se supone que si ya ha pasado el rito de iniciación, que ahora sí puedo explicar en la siguiente lámina, ya saben, entonces ya aprendieron a cómo hacerlo. Pero bueno, igualito, una cosa es la teoría y otra cosa es tener ahí a alguien que te ayude. Hemos dado a luz, sabemos que no es una cosa tan facilita. Entonces bueno, el cordón umbilical lo cortan con una gramínea específica, con una guada o con un cuartostidio, que es específicamente la especie, el género, hay varias especies, con las que hacen la cerbatana, que crece solamente en la zona tepuyana, es como a 2000 metros. Tuve una expedición para ir a buscar los tostillos. Entonces, cuando nace el bebecito, la placenta la envuelve en algunas hojas particulares y el papá debe colocar esa placenta en algunas especies de árboles de acuerdo a lo que él haya soñado y de acuerdo además al sexo de la criatura. Pero lo más interesante, y que con toda honestidad a mí me tomó años entenderlo, con la profundidad que tiene, es que tan pronto nace el bebé, la comunidad entera guarda como un ciclo de silencio. Se tiene que calificar, porque el poder de la sangre, como por ejemplo han mencionado muchos autores, como especialmente Luis Silvira Benabundi, que conversábamos ayer, la sangre es una de las sustancias, bueno, es tan interesante que la ciencia no ha podido reproducirla, ¿no? O sea, la sangre es una de las esencias y las sustancias más significativas en toda la Amazonía, o sea, no es una cosa exclusiva de ellos. Pero bueno, en todo caso, la comunidad se califica cuando nace el bebé y guarda silencio hasta que regrese el papá. El papá puede irse, bueno, en los datos hemos visto que se han ido de 3 a 11 días, salen al bosque. El papá sale solo al bosque, en esos días no puede comer, no puede hablar, no puede bañarse, no puede tener sexo, no puede hacer un montón de cosas. Y básicamente lo primero que hace es que hace una cesta con la fibra de una palma. Y en esa cesta, él va caminando por el bosque, o sea, yo lo he visto, o sea, ellos primero salen corriendo, y bueno, después se entran al bosque y ya uno no lo ve, y empiezan a caminar y empiezan a masticar diferentes partes del bosque, en realidad, partes de árboles, partes de hierbas, partes de artrópodos, partes de mamíferos, partes del suelo, partes de piedras, aguas particulares, y todo eso él lo mastica y lo va escupiendo dentro de la cesta, lo va depositando dentro de la cesta. Cuando regresa a la comunidad, lo primero que penetra realmente al bebé, además de la leche materna que ya la mamá ha estado amamantando, son todas estas esencias. Además de eso, ha recogido unas plantas con las que él y su esposa deben bañarse. Entonces, lo interesantísimo de esto, y lo que a mí me tomó, porque esta parte pues, era fácil entenderla, pero lo que era bien complejo entender, es que en el momento en que él es bañado, flotado con estas esencias, es insuflado literalmente por el espíritu. O sea, el espíritu es literalmente fabricado por el bosque. No es una cosa dada por un Dios, no es una cosa, qué sé yo, a la que tú no tienes acceso. Todo lo contrario, se construye. Y por supuesto, las especies que conformaron este compuesto que masticó el papá establecen con este nuevo ser, que ahora sí tiene potencial de ser humano, una relación para siempre y que él debe mantener, su conducta debe mantener. O sea, no es una cosa que te dieron y ya para siempre. No, para nada. Es una cosa que la conducta permanente de esta nueva entidad sustancia o elimina, ¿no? Entonces, esa noción, que puede ser bastante compleja, era parte de la importancia de la tierra de los otros. O sea, ¿cómo le explicas tú a un funcionario de Estado este tipo de cosas? ¿Cómo le escribes? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿No? Es que ellos son, o sea, la tierra está aquí, está en tu sangre,
o sea, corre por ti, te hizo. Y es precisamente esa configuración, que ese es el namote, y ese es el que iban a comer de mi hijo, que mi hijo no sé cómo tendría, porque nosotros no hicimos nada de esto, pero bueno, ellos asumían que tenía algo que podía entender. Bueno, ellos tienen otra explicación para nosotros, que somos los dos más jóvenes. No todos tampoco somos humanos, recuerda su emoción. Bueno, en todo caso, estas son algunas de las plantas que masticaron o algunos de los animales, etc. Puede ser muchísimo. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver aquí, bueno, no todas, pero yo conté, o sea, después de que nació el primer hijo de un adolescente, un chamito, 15, 16, 17 años, no sé, 2 semanas, y no sé qué, le pregunté, se llegó y le digo, oye, cuéntame todas las matas que masticaste. Cuéntame cómo lo hiciste. Y bueno, me dieron 101. Y son bastantes. O sea, no son 2 o 3, son un montón, ¿no? Las abejas pueden ser muy, muy importantes. Alacrán también. Y fíjate, por ejemplo, los polinizadores, que es lo que a mí me parece fascinante. Yo siempre cargo uno en mi cuerpo que son esenciales, ¿no? Para todas estas dinámicas. ¿Sí? Y claro, por supuesto, yo por ejemplo lo pensaba que en algún momento lo haré, pero es que es una cosa así como de respeto. Hacerlo, por ejemplo, con uno de estos chamanes, con uno de estos sabios. Saldrán como 800, no sé, ¿no? Porque este es un chamito, este es un muchacho que todavía es muy joven y él mismo, 2 años antes había hecho el rito de paso, no sé qué. Entonces, bueno, la vida toda del Joti está llena de muchos rituales, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene alrededor de 10 meses, por supuesto, antes de que llegaran las vacunas, la mortalidad de los Jotis era altísima. O sea, la mortalidad infantil era muy alta. Entonces, bueno, cuando ya tenía más o menos 10 meses, ya se asumía que el muchachito pues iba realmente a vivir y tenían un rito de, o sea, se les pone por primera vez los collares. Los collares que parecieron solamente también, otra vez, solamente una cosa estética, una cosa linda, están por supuesto asociados con conectores. Su piel no puede ser tocada por muchas entidades hasta que es un poco más grande, ¿no? Especialmente, por ejemplo, no pueden comer muchas cosas. Son niñitos hasta que tienen como 1 año y cada vez que come, ellos celebran un ritual que se llama Iyuti, que lo celebran muchas veces. Y es la primera vez que tú comes algo. Tan buenísima nota pasó una vez que vino una gente que tenía, literalmente, tenía un pequeño grupo Joti que estaba muy aislado y que tenía 50 años, de acuerdo a nuestros cálculos, por lo menos, sin contactar a ni siquiera otro grupo Joti. Entonces ellos llegaron a la comunidad porque fueron encontrados por la gente que estaba haciendo la demarcación, son todos Joti. Eso los invitaron, es súper trágico porque era un grupo de 11 personas y murieron 7 en la primera semana. O sea, son tan frágiles y ahí no había otros occidentales, eran solo Joti. O sea, los trajeron a la comunidad y murieron. Pero bueno, los que sobrevivieron, uno de ellos, que es muy buena nota porque tiene el mismo nombre que uno de mis hijos, así que tiene su tocayo, o sea, no callo. Bueno, es una de las cosas normales que uno hace, uno comparte con lo que tiene. Entonces, como él nunca había visto estas cosas de comida, él a todas las cosas que yo le daba, para él mismo celebraba el Iyuki. Era súper interesante, porque por ejemplo, yo le di un caramelo, bueno, como lo que ustedes llaman chupete aquí, y entonces él lo abrió, y entonces el papelito de la chupeta, él lo alisaba, estuvo como 3 horas haciéndolo. Entonces lo tiraba y era obvio que él estaba hablando con eso, hasta que finalmente lo consumió. Pero es un poco eso, ¿no? Esa cosa de la hiperconciencia de lo que consumimos, de lo que nos hace. Porque al aceptar eso, él de alguna manera ya se parece un poco más a mí, ya es un poco más a quien te lo da, ¿no? Es esta noción además de que todo lo que compartes es un producto sociológico, es un producto, la producción no es un producto individual, es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen la guaraca, que son los collares, como lo llaman, eso se pone alrededor de los 10 meses y son fundamentalmente hechas con leguminosas y leguminosas silvestres, ¿no? Además ponen huesos de aves, de algunas aves particulares. Después, algunos niños, no todos, antes de que cumplan los 2 años, aquellos que van a ser Kamohati, Wechamwe, que son los soñadores, deben ser bañados con una planta particular. Muy interesante además porque es una planta del ecotono, de sabana bosque, no es una planta de bosque. Y bueno, después la pintura corporal que se introduce muy paulatinamente cuando los chamitos empiezan a tener como 1 año, etc. Bueno, durante la adolescencia, o sea, el muchachito tuvo la primera se le otorgó el primer Namote cuando nace. Pero fíjense, Namote es plural en Joti. Tú puedes encontrar personas que tienen hasta 4 de estos, de acuerdo precisamente a su sabiduría. Es súper interesante también porque tú lo puedes compartir y tú lo puedes dejar incluso en algunos lugares. Es una cosa que uno en Occidente, pues uno es un individuo, o sea, indivisible, y
cómo vas a dividir tu alma, pedazos de tu alma, para dejarla por ahí para que hagan otras cosas. O sea, es algo que a uno, por lo menos a mí la primera vez que me lo dijeron, que fue cuando de manera imprudente me iba a sentar en un chinchorro de una casa, que llegamos allí, me dijeron, no, aquí no te puedes sentar porque aquí está una móvil de tal persona. Una hamaca. Sí, una hamaca, perdón, sí, una hamaca. Bueno, aquí no usa chinchorro, disculpa. Bueno, en todo caso, es una cosa pues, que uno no concibe, ¿no? O sea, nosotros estamos hechos de un alma, un cuerpo, alguna gente ni siquiera cree en un árbol, pero eso que se está dividiendo por ahí y abolición propia, muchísimo menos. Pero bueno, el caso es que cuando las niñas tienen en la primera menstruación y cuando los muchachos empiezan a mostrar signos de que están desarrollándose, celebran un rito de paso que consolida su humanidad. Hasta este momento están siendo fabricados, se están haciendo en términos morales y en términos también particulares, o sea, en términos materiales, porque los Joti no tienen una división estricta entre alma, cuerpo, naturaleza, cultura, todas esas dicotomías que forman gran parte de lo que, especialmente la academia. Ellos no tienen una división así, es incluso muy difícil hablar de ellos en esos términos de esferas separadas, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen un rito de paso que yo recuerdo que la primera vez, lo confieso con toda honestidad, que yo dicté hablé de este tipo de cosas en una clase, uno de mis estudiantes era súper antropólogo, o sea, un antropólogo de verdad, no como yo que, bueno, ahí uno se mete y se sale, no sé qué. Y entonces él me dijo, oye, pero eso que tú contaste está muy asociado a lo que un autor que se llama Arnold van Gennep dice de todos los ritos, un libro que escribió como en 1910, 1912, yo no lo conocía. Entonces me pareció todavía mucho más interesante, ¿no? Porque muchas de estas cosas, para mí, yo he conocido la literatura teórica a posteriori, después de que he tenido edad. Entonces, bueno, lo digo con toda honestidad. Entonces, cuando lo empecé a analizar y leí el libro, dije, es cierto, este ritual tiene un periodo de restricciones y enseñanza y también es aplicable al momento en que nace el bebé. O sea, porque después lo que no conté es que después de que al muchachito lo bañen y no sé cuánto, o sea, hay por supuesto una gran fiesta comunal, muy ruidosa, todo el mundo se baña, come muchísimo, etc. Entonces, tanto el ritual del nacimiento como el ritual de la adolescencia está asociado a las tres etapas o periodizaciones que Van Gennep explicó pues, en esa publicación de 1910. Entonces, sí, es todo un periodo de restricciones y enseñanzas. O sea, por ejemplo, este chamito, que es muy amigo mío, es muy lindo, ya es un hombrecito, ya es más grande, él allí estaba participando de eso, ¿no? Entonces, él iba a empezar ahí el ritual. Entonces, el ritual, en la primera parte, ¿ellos qué hacen? Hacen dentro de la casa comunal, hacen una pequeña casa dentro de eso, una casa chiquitica con unas palmas muy particulares. Y idealmente, quienes hacen el ritual son una pareja de potenciales marido y mujer, pero no es restrictivo. No pueden hacer 3 muchachos hombres, 3 muchachas niñas, o sea, no importa, no es restrictivo, pero idealmente es así. Entonces, ellos pueden estar ahí hasta 3, 4, 5, 6 meses dentro de esa casita. Solamente se pueden alimentar de un solo producto, una sola cosa. O sea, por ejemplo, maíz, nada más. Por ejemplo, algún fruto silvestre, solamente eso. Pero es muy apreciado que sea un producto que venga del común, que venga de la milpa. ¿Por qué? Porque tienen también una explicación de eso, porque son menos agresivos sus chonjalmotes. Bueno, en todo caso, ellos tienen diariamente, los ancianos van a contarles de su origen, aspectos cosmogónicos, aspectos antropogónicos, aspectos egogónicos, y están ahí recibiendo permanentemente discursos y además de eso, praxis. Salen a la búsqueda a ver si lo que aprendieron lo están haciendo bien, ¿no? Pero es una cosa que se hace, ellos, los que están en el ritual pueden hablar muy poco, pueden interactuar muy poco, ¿no? Y entonces, después de que salen de allí, ellos más o menos poco, las especies, no sé cuánto, y bueno, ahí se quedan. El chinchorro además está hecho de una cecropia, o sea, no de la que ellos hacen sus chinchorros, sus hamacas, perdón, ¿cómo se llama? Con algodón que cultivan. Entonces, bueno, después de eso, o sea, cuando ya los ancianos consideran, cuando la gente más sabia considera que ya ellos tienen cierta sabiduría, ellos salen de la pequeña casita y tienen que ir hasta una montaña. No es solamente en realidad una montaña, pero la montaña es como Mainewa, o sea, la montaña que regionalmente simboliza de alguna manera el primer promontorio que surgió y con el que yo me puedo comunicar directamente con el camino del sol, con el cenit del sol. Entonces, ellos son extremadamente vulnerables a la depredación en ese periodo.
porque son todavía no completamente humanos, pero tampoco completamente otras entidades. Entonces es uno de los periodos en que pueden ser depredados más significativamente por muchas entidades intangibles. Entonces tienen que esconderse. Y esto se remonta a un mito de creación asociado con los depredadores más fuertes, con el jaguar, con el águila, etc., ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen que cubrirse la cabeza con un sombrero que hacen de Sócrates o risa, y cuando están arriba, una de las personas que ha sido como sus mentores, les perfora la nariz o ellos mismos, con una palma particular. Y esto fue muy interesante, porque yo, por ejemplo, o sea, cuando tú ves a los góticos, o sea, cuando los vemos y conversamos con ellos, tú no ves absolutamente nada. O sea, nosotros no podemos ver que tienen un pedazo de madera dentro de la nariz. Entonces yo la primera vez que lo vi, que fue un día que estaba de cacería, al principio cuando todavía no hablaba absolutamente nada, o sea, hablaba un poco de Joti, yo estaba precisamente de casa. Y fue muy interesante porque estaba de casa con una pareja que acababa de tener un bebé, o sea, la mujer había tenido un bebé el día anterior, y a las 4 de la mañana ya estaba de cacería, y bueno, las zonas Joti son puras montañas, gente muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, como ellos sabían que yo tenía interés, y era una parejita con la que yo tenía una relación muy linda, me fui a casar con ellos. Entonces, subiendo a la montaña, yo vi que el muchacho agarró una soga, yo estaba haciendo el caudal, y se la introdujo a la nariz. Wow, cosa más interesante, como estos corrían, yo agarré la soga y la introduje en el bolsillo, no en la nariz, para preguntarle después qué era, ¿no? Qué sé yo, un tiempo más adelante, más arriba de la montaña, hizo lo mismo, pero con otra planta, con un árbol, y se le introdujo una nariz. Entonces, bueno, me llamó la atención, la cacería fue muy exitosa, o sea, cazó 2 monos, cazó tucanes, cazó un montón de cosas. Y cuando llegamos a la comunidad, yo le pregunté, o sea, después como de 7, 8 horas, estuvimos todo el día, o sea, muchas veces los eventos de cacería son todo el día completo, no va muy lejos, yo le pregunté, ¿pero por qué hiciste eso? Yo no hablaba mucho Joti en ese momento. Entonces él se sacó de la nariz un pedazo de madera y empezó a explicarme, evidentemente, yo tengo muchas notas de eso, y empezó a explicarme la significancia de eso. Bueno, evidentemente eso está asociado a este momento liminal. O sea, el marcador corporal del rito de paso es la perforación nasal. Se perfora la nariz y deben tener dentro de su nariz para siempre un pedazo de madera de especie particular. Es un conector escatológico con la divinidad. Ese marcador es además también por donde van a entrar muchos de los aguas divinos, o sea, muchas de las esencias que, especialmente el tabaco es esencial para todos los grupos ameríndios, y además de eso es el conector de por vida. Es súper interesante porque mi profesor aquí en algún momento me comentó que había encontrado unos documentos históricos que mencionaban perforaciones nasales asociadas a ritos. Entonces yo digo estas cositas así, que muchas veces se puede extrapolar a muchos otros grupos ameríndios, porque probablemente estamos hablando, pues este grupo, por motivos históricos un poco oscuros, ha permanecido como algo ritual. O sea, ustedes pueden ver, todavía hoy en día ellos viven de la manera que vivían hace 200 o 300 años, o quién sabe cuántos años más. Y probablemente conservan muchas de las sabidurías que muchos grupos indígenas tuvieron, y que bueno, por los últimos 500 años han sido, bueno, obviamente el colonialismo ha tratado de eliminarlos como sea. Sin embargo, grupos pequeños como estos han permanecido y mantienen este tipo de sabiduría, que además de eso ellos quieren que se compartan. O sea, muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí fueron arbitradas y dictadas por ellos, y autorizaron pues, que sean compartidas. Bueno, el caso es que, bueno, después de que les perforan la nariz, ellos hacen una suerte de rezo hacia el cielo, hacia la montaña, y entonces pasa lo contrario. O sea, después de que habían estado meses en silencio absoluto, ellos bajan haciendo muchísimo ruido, ¿no? Entonces bajan, entonces tienen que pintarse, tienen que tocar muchas maderas, especies particulares, tienen que, bueno, colocan ese sombrero que tenían en un nido de termitas, lo queman también toda la parafernalia que utilizaron durante todos esos meses, lo queman. Entonces después de ese tiempo allí sí se bañan, se pintan, la comunidad ha hecho, ha recolectado muchísimos frutos, ha ido a cazar, o sea, se hace una fiesta comunitaria inmensa para darle la bienvenida a la humanidad consolidada de estos nuevos individuos, ¿no? Bueno, eso es más o menos el ritual en términos muy genéricos. Entonces, bueno, ese rito de paso define la humanidad y permite al iniciado obtener ese namote. Ese lo gana él por sus propios méritos. El primero lo da su papá. Ese segundo lo puede ganar él o lo puede destruir él. Y el mantenerlo depende de su propia conducta, que son esos conectores. Ese también es un marcador esencial de que este individuo ya puede cazar. Ya puede cazar con toda propiedad. Antes de esto no, se podía acompañar a la gente de casa y hacer algunas cositas, pero no ser el líder de la cacería. Y son hombres y mujeres. O sea, yo con mi esposo todo el tiempo tenemos
esta cosa que yo digo que las mujeres son mucho mejores cazadoras. Las mujeres no son mejores cazadoras, créanme, que ahorita no están por aquí para hacer otra cosa así que créanme. Pero bueno, en todo caso, básicamente cuando yo preguntaba, o sea, ¿por qué se perfora la nariz? Me decían verbalmente este tipo de cosas, después lo vi conductualmente, que es todavía mucho más importante. Para llegar exitosamente al espacio eterno al morir, para comunicarse con los ancestros muertos, para acceder al poder de curar y comenzar su vida de depredador-presa, ¿no? Entonces la perforación nasal básicamente facilita la aprehensión del estilo y formas de vida de los ancestros. Sin esa perforación y esa permanente presencia de la madera dentro de la nariz, el adulto muerto está condenado a la extinción total. O sea, si tú no tienes esa perforación y mueres, no hay memoria social ni memoria espiritual de ti. Sencillamente desaparece. Nunca consolidaste la humanidad. Entonces, un no iniciado no puede interactuar adecuadamente con muchas especies, entre ellas los hongos. Era por eso que yo había violado de alguna manera eso. Y estaba llamando a este depredador, porque yo no soy iniciado. Y bueno, puede poner en peligro la vida de miembros de su comunidad. Luego del rito, el iniciado puede ser cazador, recolector, padre, madre. Y además de eso, bueno, moverse entre estas dos esferas de presa, depredador. Pasa en la adultez. En la adultez, muchos eventos de cacería y recolección están asociados a ritos cotidianos, a ritos de Aumon, ¿no? A ritos de penetración de senos, que están asociados con la sabiduría de la persona que realiza la actividad. Entonces, bueno, la cacería, recolección, agricultura y pesca hoti trasciende con mucho el acto de capturar o matar a otras entidades por beneficio material y subsistir. Más bien, materializa un estilo de vida integrado, manifiesto en múltiples contextos. ¿Por qué? Porque un buen cazador es una persona que no solamente tiene conocimiento real de dónde anidan las presas, qué materiales tengo que conocer para poder hacer la cerbatana, etc., sino que además de eso, tiene comunicaciones directas con las entidades que te dicen dónde van a estar las presas a través de los sueños. Entonces, bueno, está basado en conocimientos, costumbres, habilidades y tradiciones especializadas. Están en íntima conexión por medio de un sólido código de ética, que es eso, el Chokwainu, a través del cual se expresa una ideología de pertenencia e igualdad que restaura el tiempo primordial. O sea, la noción de los Hoti, que cada vez que tú tienes una casa exitosa, tú estás renovando ese tiempo primordial. ¿Por qué? Porque la primera entidad casada fue el sol, de acuerdo a ellos. O sea, cuando el sol se había quedado completamente detenido en el centro, había que moverlo, o sea, había que decirle, coche, empieza otra vez a moverte, porque todo el ritmo de vida se ha detenido. Todas las especies que solamente viven en la noche no salen en la noche porque no hay noche. Entonces, estos dos primeros seres humanos que fueron bañados con el hongo de la mujer, subieron al cielo a convencerlo, a decirle, oye, no se camina, está todo aquí, está detenido, no sé cuánto. Y él les dijo, ya yo perdí el camino. O sea, no es que no quiera hacerlo, no sé por dónde ir, no me quiero perder. Entonces, bueno, el primer hombre, que es Yamori, tuvo que matarlo, lo mató con una lanza. Y lo que es súper interesante, para los que hemos tratado de entender un poquito la caza, es que la parafernalia que se puso es una parafernalia de cacería. Y todo lo que hace son pasos que un cazador realmente hace cuando tiene una caza exitosa. Entonces, bueno, de ese sol, o sea, cuando el sol muere, se convierte todo oscuro y empieza un nuevo ciclo de vida. Todos los depredadores salen la noche. Entonces, y es muy interesante además porque mucha gente cuando muere decide convertirse en uno de esos animales. Y bueno, empiezan otra vez los ciclos. El sol nace otra vez. Ellos dicen que de una pequeña luciérnaga que estaba en su cuerpo, en su corazón. O sea, quedó una pequeña cosa, ellos dicen que es absolutamente mínima de luz, y de ahí empezó a crecer. ¿Qué pasó? El primer hombre verdadero, lo empezó a llevar por todas las esferas de vida y lo entrenó, le hizo el ritual, le hizo absolutamente todo, y el sol se convirtió en una de las entidades más importantes. Es un ser humano, pero es un ser humano chismoso además, porque el ser humano, o sea, él camina por todas las esferas de vida, llevando energía, llevando vida, permitiendo la existencia ¿cómo se llama?, de seres que aman la luz y seres que no aman la luz, el día y la noche, pero además de eso lleva los chismes, como camina por todos lados. Hay una entidad que se llama Chokmani, que la única misión que tiene para existir es decirle al sol si puede seguir caminando o no. Básicamente si puede seguir permitiendo la vida o no. Entonces yo cuando le pregunté a un Hoti muy sabio qué pasaba con nosotros, que nosotros nos robamos más Hoti, o sea, nosotros no hacemos nada de estas cosas, nosotros no premiamos ninguna interrelación, nosotros vivimos bajo otros parámetros. Él me contestó que había muchos sabios como él
como ellos, que vivían de estas maneras en todas partes del mundo, que eran los que estaban sosteniendo la vida. Que una vez que todo esto se acabara, él no sabía los nombres, él decía, hay gente en las zonas frías, en las zonas de arriba, ellos dicen, Mameca, Numajaica, Chaca, Mameca, Majaica, o sea, gente de arriba, gente de abajo, gente de todos los lados, como nosotros, en todo el mundo que está haciendo esto mismo, está premiando esta relación, y sostenemos la vida de ustedes, que hace mucho tiempo olvidaron cómo sostener las interrelaciones. Ahora, estas interacciones, por supuesto, se dan a muchos niveles, de acuerdo al análisis que tú hagas, ¿no? No somos solamente depredadores y presas. Muchas asociaciones son completamente mutualistas o mensalistas, o hay algunas cosas de parasitismo, por supuesto. Esta cosa es muy antipática, ponerla de esta manera. Pero bueno, pues también nosotros nunca nos hemos querido ver como animales, ¿no? Vale. Yo no sé, ahorita empieza toda la parte de construcción de bosques. Yo no sé si quieren hacer ahorita, esta es la parte mucho más numérica, ¿no? Pero si quieren hacer eso un corte. Pues es un drill. Sí.